Ahí te envié, Araceli, revisá nomás. ¿Te llegó en en tu bandeja de entrada? Luego te llegó en el spam o algo así. Voy a ver, espérame Pero esta invitación, la invitación para entrar al curso, ¿recibiste mi correo o te pasó Neri? Sí, Ah, ok. No, no, entonces vas a recibí recibir. tu correo. Entonces vas a recibir también ahí mismo. Normalmente pues las empresas tienen sus políticas de correo y todo eso y Ah, algunos van a parar al spam, otros no les llega luego, otros tienen tamaño restringido, de adjunto, etcétera. Entonces más siempre pregunto. ahora me llegó. Oh, bueno, entonces, ustedes normalmente en el Excel usan, Araceli, ¿vos están en la misma área de Neri o están en diferentes áreas? No, yo estoy en planificación y él está en Ok. recursos humanos. Y entonces preguntas por separado. Neri, vos en tu área se maneja mucho tabla dinámica, no se maneja nada. ¿Cómo viene la mano? Para saber un poco. Sí, manejamos bastante para poder hacer nuestros informes de KPI Ok, del área. Entonces, constantemente estamos con eso y para algunas otras gestiones también nos manejamos con tabla dinámica. ok, perfecto. ¿Y vos, Araceli? También, para generar reportes y todo eso. Ok, ¿y qué tal pero el manejo de parte de ustedes? ¿Básico, intermedio, avanzado o no sabemos? No, es básico. Básico. ¿Y vos, Neri? Podría llamarlo como intermedio, pero lo que me falta es estética y Eh, simplicidad en realizar un reporte. Ok, perfecto. exacto. Bueno, acá en este curso nosotros vamos a ver desde el ABC, digamos, de las tablas dinámicas, y vamos a ir hasta la Z si es posible, ¿verdad? Y si es posible pasar un poco más, mejor, ¿verdad? Entonces, yo le voy a mostrar todo lo que se puede hacer con tabla dinámica y si hay algo que yo no le mostré, quiere decir que yo le, no sé, le cometí un fraude, ¿verdad? Pero en realidad yo tendría que poder mostrarles todo lo que ustedes conozcan y lo que no conozcan que se puede hacer con tabla dinámica. Entonces, si bien hay ejercicios preestablecidos para desarrollar este contenido, nosotros vamos a desarrollarlo primero y una vez que desarrollemos todos los ejercicios, vamos a hacer al último un inventario de todo lo que vimos en los ejercicios, ¿sí? O sea, estos ejercicios pueden parecer sencillos en principio, ¿verdad? Y si de por ahí nosotros terminamos de desarrollar los ejercicios antes de la hora, porque acá nosotros dijimos que íbamos a hacer 15 horas de curso, entonces supongamos nomás algo, si en 10 horas o en 12 horas hicimos toditos los ejercicios y ya no queda nada por hacer, yo les doy inclusive la oportunidad de poder usar, digamos, esas horas restantes, si es que se da el caso nomás, a veces justito alcanzamos en esas 15 horas, ¿sí? Pero dependiendo un poco del ritmo que le vamos dando, pueden ustedes presentarme su información, de hecho ustedes van a ser los que van a compartir sus pantallas, eso quiere decir que yo no me voy a quedar con los datos que ustedes manejen, evidente, ahora mismo tienen ustedes mi base de datos pero es el ejercitario. Pero si ustedes quieren hacer algo así muy similar a lo que usan en el trabajo, pueden no ser los datos reales, pueden ser reemplazados con datos ficticios nomás, pero si quieren llegar a desarrollar algo que les va a hacer, digamos, de utilidad en el día a día de su oficina, sin ningún problema hacia el final, si les parece bien. ¿Estamos Ok. escuchando bien? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, fantástico. Vamos a esperar a a Neri que termine su... mientras quiero probar algo, Araceli, proba un poco compartir tu pantalla. Quiero ver nomás si yo puedo ver también, porque tengo una opción de compartir pantalla simultáneo. Entonces yo puedo ver la pantalla de Neri ahora, pero quisiera ver si, mientras que él se repone, para ver un poco tu pantalla también. Avísame nomás ¿Dejo de cuando... compartir más? Uy, no, no, no. O sea, hay una opción en donde yo puedo ver las dos pantallas, a no ser que Neri vos deje de compartir. Entonces, acá voy a entrar en el de ella. Sí, perfecto. El mismo archivo, el mismo libro, excelente. Está. Eh, yo le puse Neri Hernández al nombre, por eso el tuyo. Le puede cambiar nomás si querés el nombre de tu título, Araceli, si no ¿Dónde tenés está? problema contra Neri, ¿verdad? O sea, ahí dice Neri Hernández allá arriba, pero porque inicialmente era para él nomás, ¿verdad?
Pero fuera de eso, la información Ah, no, ya. no va a cambiar. Sí, eso puede hacerlo después nomás, no hace falta hacerlo ahora. Sí. Bien, pero de que puedo ver las dos pantallas puedo, así es que tranquilo. Vamos a arrancar con Neri, que él ya tenía. Entonces, primero, sin hacer ninguna tabla dinámica, lo que quiero básicamente mostrarle es justamente las partes que corresponden al uso de la tabla dinámica. Entonces, si en este caso quiero seleccionar mi base de datos, voy a arrancar desde fecha, entonces le voy a solicitar que seleccionen desde fecha y toda la información. ¿Cómo normalmente hace Neri eso? ¿Cómo selecciono todas las Sí, fechas? sí, sí. No, o sea, en Eh, realidad toda la eh, base de datos tendría que seleccionar para llevarla a la tabla dinámica, ¿sí? Ah, eso también ah, quiero sí. preguntarles. ¿Ustedes generan de cero las tablas dinámicas o las tablas dinámicas ya están generadas y ustedes entran a utilizar los datos nomás ya? ¿Cómo es No, normalmente? yo suelo generar, o sea, de cero. Ok, Realmente perfecto. yo hago los reportes, o sea, invento los reportes, no es... Ya, fantástico. ¿Y vos, Neri? Y es de cero también. Dale, entonces Vamos actualizando. No, no hay así una base que estamos de seguirse. acuerdo entonces. Necesito que seleccione y siempre acá vamos a entender que la base de datos tiene que tener encabezados. Si por algún motivo no selecciono los encabezados, él va a asumir que lo primero que seleccioné en la primera fila son sus encabezados. Entonces, si por error no selecciono estos encabezados de la fila 10, él va a tomar como encabezados a los datos de la fila 11 y eso puede generarme, digamos, una diferencia en cuanto a la información que se resume y se muestra en la tabla dinámica. Entonces, sí o sí, desde la celda A10 y ahí haces la selección. Entonces la pregunta es, ¿cómo haces la selección de esa base de datos? ¿Con el mouse, con el teclado? Con el Normalmente, ¿cómo? teclado. Con el teclado. Con ¿Con el teclado cómo sería? Control Shift, la flechita a Excelente. la derecha. De Y lujo. abajo, con la flechita de abajo. Perfecto. ¿Vos ahora salí así también haces? También. Dale. Mientras más puedo Estamos... hacer el teclado, mejor. Sí. Cierto, correcto, correcto. No, pregunto siempre nomás porque a veces mis alumnos son más fanáticos del mouse y no sueltan el mouse ni para irse al baño más o menos, meten en su bolsillo y se van. Entonces, por eso me pregunto cómo usan ustedes para poder saber también qué mostrarle y qué ya saben, digamos. Bien, Sí. hasta acá seleccionamos todo, está bien. Y ahora, ¿cómo Para insertamos una generar tabla una dinámica? tabla dinámica. Sí, señor. ¿No querés que comparte Entonces, el mío también o querés ver el de Neri? No, te voy a pedirlo a vos cuando quiero ver el tuyo. Por el Ah, momento podés igual hacer vos en tu pantalla, ¿sí? O hacer nomás el seguimiento con el de Neri, no importa. vale. Yo lo que necesito nomás es que ustedes vayan haciendo cada vez que les pido que estén compartiendo conmigo Sí. la pantalla. Y si no, si les es así muy, que no les es práctico ver y después también hacer, entonces ahí pueden inclusive mirar cómo les estoy mostrando al otro, ¿sí? No, no hay ningún problema. En este caso vamos a ir intercalando. Primero Neri me va a compartir, va a hacer, después te voy a pedir a vos, vos vas a compartir y vas a hacer, y así sucesivamente. Pero hasta acá vamos a mirar porque no vamos a hacer ni un ejercicio todavía, vamos a ver las partes genéricas, digamos, de la tabla dinámica. Entonces, un ratito voy a... Espérame. Ahí. Bueno. Bien, una tabla dinámica cuando se muestra como objeto, es el dibujo que está incrustado, digamos, encima de la hoja. Si bien las celdas que están debajo son utilizadas para visualizar los datos que luego se van a ver, luego que desaparezca este dibujo es el que desde el 2003 en adelante se muestra. Digo eso porque aquellas personas que están acostumbradas a usar tabla dinámica antes del 2003 veían una información diferente en la visualización de una tabla dinámica. Después vamos a ver eso y le voy a mostrar qué era lo que se veía antes. ¿Sí? Pero ahora se ve así, este icono o ese dibujo en donde más o menos intenta mostrar que lo que se ve en la hoja es una tabla y lo que se ve a la derecha de la hoja es justamente el área donde están la lista de campos arriba y las 4 áreas de la tabla dinámica abajo. De forma predeterminada se visualiza de esta manera. Ahora, yo puedo cambiar también esa vista y eso voy a cambiar en ese botoncito que aparece ahí con un engranaje, ¿sí? Tiene un engranaje y una flechita. Si yo entro ahí voy a poder ver que la visualización genérica es esa, pero si cambio de visualización y selecciono el segundo, por ejemplo, voy a empezar a ver que esa opción va mostrando un esquema diferente. Sigue viéndose lo mismo, pero a partir del tercero ya empieza a verse uno y no verse el otro.
Entonces ya va a depender un poco en qué momento de la elaboración de la tabla dinámica están para que eso cambie, digamos, de visualización. Pero lo normal es trabajar con el primero o el segundo, ¿sí? O sea, hay veces que me siento más cómodo trabajando con esta, hay otras veces que me siento trabajando con el segundo, y muy raras veces son el tercero y el cuarto, pero de que están disponibles, ¿sí? Bien, y acá lo que vamos a ver es que aparte de lo que se ve en la hoja, lo que se ve a la derecha, también se ve arriba una barra de herramientas de tabla dinámica que le suma dos pestañas a lo que se conoce como cinta de opciones. Entonces, cuando yo les pida ir a cinta de opciones, le estoy indicando ir a los comandos que están arriba de la hoja. Y estas dos pestañas, analizar y diseño, muestran justamente todos los cambios que se le pueden hacer a la tabla dinámica, vacía o no, digamos, ¿verdad? Para la modificación de lo que se visualiza, ¿sí? En este caso, en particular, simplemente quiero que se entienda que son esas tres partes las que vamos a ver que van a afectar a la tabla dinámica que quiero visualizar. Bien, la lista de campo. La lista de campo es lo que aparece en la parte superior de la parte derecha, incrustada en la hoja, y muestra a unas casillas de verificación como se suelen ver en los filtros. ¿Sí? Los filtros muestran algo similar, en donde yo veo, digamos, a los elementos y cada vez que quiero ver algo tildo, y aquí también ocurre lo mismo. Si yo quiero ver algo y tildo, eso se va a mostrar en las dos partes, se va a mostrar tanto en la hoja como en las áreas, pero de las cuatro áreas, Excel hace una diferencia en cuanto a, de las cuatro, dos áreas van a ser las más utilizadas o las únicas que van a ser utilizadas en el momento de tildar los campos. Eso también es importante de entender la diferencia de cada columna en la base de datos para Excel es un campo, ¿sí? Entonces, ese campo está representado por el nombre del encabezado. Lo que en la base de datos veíamos de izquierda a derecha, en la lista se ve de arriba a abajo. Y no puedo tener un campo llamado de la misma forma. Es decir, si yo tengo dos veces fecha, uno se va a llamar fecha y el otro no le va a poder llamar fecha, entonces le va a poner un nombre más. Le va a decir fecha 2, normalmente le agrega un número, y si hay una tercera fecha va a ser fecha 3 y así sucesivamente. Esa es una característica que se va a tener que respetar. Otra cosa que es importante tener en cuenta aquí es que cada campo debería de resumir correctamente o debería de representar correctamente a los datos que están en esa columna de su base de datos, porque el único dato que está visible inicialmente cuando todavía la tabla dinámica está vacía, ¿sí? Entonces, si tengo tres fechas, una fecha es de vencimiento, otra fecha es de emisión, otra fecha es de, no sé, ustedes que manejan el tema de carga y compañía, no sé, fecha de embarque o desembarque o lo que fuese. Entonces sería bueno poder establecer eso como el lugar para visualizar nomás los títulos es relativamente pequeño o limitado. Casi siempre viene el tema de abreviar los encabezados, y cuando se abrevian los encabezados es todo un tema cuando hay muchos y son muy similares, digamos, y no manejamos las abreviaturas. Pero fuera de todo eso, nosotros a partir de ahora lo que vamos a ver es lo siguiente. Acá quiero hacer una aclaración. En la medida que nosotros vayamos tildando, esos campos van a ir apareciendo, y puede darse el caso que en vez de verse como formato general, que es lo típico en Excel, en un libro nuevo en Excel, se pueda ver como formato de fecha larga, ¿sí? Entonces yo ya le advierto nomás que eso va a ser una constante en este archivo, pero está hecho a propósito con la finalidad de que ustedes entiendan que todo valor numérico que se tiene que ver en una tabla dinámica inicialmente no sale formateado. Entonces ustedes sí o sí nomás lo van a tener que ponerle formato, ¿sí? Entonces, quiero que hagamos la selección de la primera, del primer campo de la lista de campos. Entonces va a ser fecha. Al tildar fecha, vamos a ver que esa información aparece en el área de filas, en la parte de abajo, y a la izquierda, en lo que corresponde a la tabla dinámica. No sé, Araceli, si en tu caso apareció, digamos, diferente al de Neri, o aparece igual, así igualito. Podés ir haciendo nomás. Sí, voy a hacer ahora. No. Sale diferente, ¿verdad? Espera. Espera. Se me tildó varios. A mí me Acuérdate que solo salió, tildamos fecha. estaba... Neri, Sí. vamos a mostrarle algo a Araceli. Quiero que seleccione una de las fechas, cualquiera de las que están en esa columna, y darle un clic derecho. Sí. Y al darle clic derecho, quiero que le des agrupar.
En el medio, eso. Y al darle a agrupar va a salir un panel y quiero que seleccione años y trimestres. Años y trimestres. Y suelte eso, así mismo, así mismo. Aceptar, darle un poco. Quiero preguntarle nomás a Araceli si esa es la visualización que te dio tu tabla dinámica o no. O se mostró No. fecha por fecha, pero como fecha larga. Solo meses sale. Ah, solo meses salió en el tuyo. Mayo, agosto, septiembre. Espérame Sí. con un ratito. Entonces, control Z nomás, Neri, un ratito. Y en ese panel que entraste recién, que le diste a agrupar, en vez de darle año y trimestre, dale meses nomás. ¿Por qué quiero mostrar esto desde el vamos? Porque esto suele ocurrir con las versiones diferentes que podamos... ¿Así salió? Sí, así. Bueno, entonces, con las versiones que podamos tener en nuestra máquina, podemos tener eso con la selección de un dato similar. O sea, este dato es similar en mi máquina, en tu máquina y en la de Neri, pero puede verse diferente en cualquiera de las tres máquinas y esa modificación puede ser solamente por la versión. Entonces, en algunas máquinas, en las más actuales, lo que hace Excel es mostrarme como grupos, pero son grupos que yo no pedí, ¿sí? Y de hecho que no están visibles en la base de datos. Por lo tanto, puedo encontrarme con esta visualización cuando en realidad lo que yo quería ver era la otra, la que inicialmente le salió a Neri. Entonces, para poder pasarme a la fecha corta, Araceli, quiero que así como le pedí a Neri que haga un clic derecho en la fecha corta, ahora hagas un clic derecho en el mes. Y al hacer clic derecho en el mes, tendría que darte las opciones y vas a decirle desagrupar. Al darle desagrupar, él va a volver a mostrarte las fechas cortas. Puede que al mostrarte las fechas cortas, en vez de salirte como fecha corta, te salga como fecha larga, pero eso ya es una cuestión de formato nomás. No sé si pudiste lograr eso. Sí, me sale ahora 16/5/1960. Perfecto. Quiero que Neri entonces hagas desagrupar, que es la acción contraria para poder ver básicamente. ¿Así mismo te sale? 16 de mayo de 1960. ¿O te sale con Sí, un o sea, formato diferente? solo ¿Ah? que en vez de 0,5 es 5 nomás. Ah, no importa. Eso es lo que hago. Esa es una cuestión de formato también. Eso es también algo muy importante de entender, que puede darse el caso en donde yo vea un número, pero ese número puede estar expresado en formato totalmente diferente. Puede verse en fecha corta, puede verse en fecha larga, puede verse como número, puede verse como moneda, puede verse como porcentaje, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una cosa es lo que yo quiero ver y otra cosa es lo que finalmente veo por el formato. Y evidentemente va a depender de qué formato quiera ver para que yo me vaya a hacerle ese ajuste y que pueda visualizar de esa manera, digamos, ¿verdad? Bien, hasta acá solamente estoy dándole a entender que si tildo uno de los campos, él automáticamente asume que debe estar en el área de fila, ¿sí? Y en el área de fila es donde yo veo a fecha por el momento y quiero mostrarles nomás que si voy tildando los demás campos, de hecho quiero tildar cliente ahora que es el segundo en la lista. Al tildar cliente, por favor, Neri, vamos a ver que eso va a volver a verse en el área de filas también, pero en la tabla dinámica lo que hace, en vez de verse en una columna al lado, se ve en la misma columna, pero los elementos de cliente ahora se ven por debajo de cada elemento de fecha, digamos, ¿verdad? Entonces, por eso, la primera fecha tiene 2 clientes, la segunda y así sucesivamente, y hasta acá estoy viendo que la información se hace más larga en la primera columna. Esa también es una constante que a partir del 2003 en adelante las tablas dinámicas muestran, pero también enseguida les voy a mostrar por qué cambió eso, ¿sí? Bien, ahora lo que quiero hacer es, si bien en el momento que vaya tildando tipo de cliente, vendedor, localidad, quiero que vayas tildando nomás, Neri, vamos a ir viendo que esa información va a ir siendo más larga cada vez en la primera columna hasta llegar a monto. Es decir, hasta acá no veo ninguna columna 2. Después de tildar monto recién voy a ver, y ahí es donde ocurre eso que les mencioné hace rato, que en vez de verse como formato general, se ve como formato de fecha. Pero quiero explicarles también por qué es esto, ¿sí? Quiero que te pongas en una celda vacía ahora mismo, Neri, fuera de la tabla dinámica, y quiero que ahora miren, acá arriba hay en el botón de inicio, formatos de número, él muestra que está en un formato de fecha esa celda y en realidad toda la hoja está en ese formato. ¿Qué formato? Al ingresar a esa flecha voy a tener que ver que de la lista él me va a estar mostrando y en realidad no se ve pintada fecha larga, ¿sí? Pero todas están como fecha larga. De hecho, si escribí un número, escribí un número 1 ahí, Neri. En cualquier celda nomás, escribí 1 y darle Enter.
quiero que entiendan que él les va a mostrar cualquier número que aparezca en la hoja, le va a mostrar como fecha larga. Para que yo no tenga este problema, sería bueno que antes de arrancar con mi tabla dinámica, seleccione toda la hoja y le cambie toda la hoja entera a formato general. Entonces, sí, cada vez que insertemos la numeración, va a salir por lo menos en formato general, ¿sí? Entonces, quiero hacer esa prueba. Primero, necesito que vuelvas a destildar todos los datos que están en la tabla dinámica. Para eso sí o sí vas a tener que posicionarte en la tabla. Y a partir de ahí se hace la deselección de todos los campos. La tabla dinámica va a volver a verse vacía. Y ahora vamos a hacer la selección de toda la hoja. ¿Cómo normalmente se selecciona toda una hoja? Ya arriba. ¿Perdón? Acá. Muy Acá bien, arriba. en la esquina, a la izquierda de la A, arriba del 1, se hizo toda la selección. Pero ya que ustedes son fanáticos del teclado, así tipo yo también, ¿cómo se haría una selección de toda la hoja con el teclado? ¿Alguna idea? Sí. Sabía. ¿Cómo Al hiciste? es Shift, espacio, selecciona toda la fila y después Control, flecha abajo, toda la... Espectacular. No, hay uno que una Siempre ya hay te va a hacer. muchas alternativas de hacer lo mismo en Excel. Entonces seguramente ustedes se van a enterar de muchas que yo sé y yo seguramente me voy a enterar de alguna que no sé y que ustedes sí saben, ¿sí? Entonces esta, por ejemplo, que hiciste ahora, Neri, en realidad nunca vi a alguien que seleccione primero una fila entera y después se vaya para abajo, ¿sí? Siempre vi y otra forma. Araceli, ¿vos cómo harías? Yo sé que te acordás y no te acordás de una opción, pero no importa. ¿Cómo haría vos? La que En conozca que realidad, sea diferente a Neri nomás. yo ya, sí, yo le haría con mi teclado. O sea, yo algunas veces tipo googleo cómo hacer con el teclado, así. Pero ahora, realmente Perfecto. no me acuerdo, No te pero sé preocupes, que no hay te una forma preocupes. tipo, Entonces, vamos a practicar nomás algo. En realidad esto va a servir después para cuando tengamos mucha información en tabla y queremos movernos, queremos seleccionar. Esa es una buena opción. O sea, hasta acá Shift barra espaciadora selecciona una fila entera. Otra cosa, Control barra espaciadora selecciona una columna entera. Entonces, pudiste Sí. haber también hecho al revés. Pudiste haber primero seleccionado la columna y luego todas digamos, las filas, ¿sí? Pero vos hiciste la selección de toda una fila y luego todas las columnas, digamos. Entonces, en este caso en particular, ambas opciones dan lo mismo. Otra opción sería poder estar en la primera celda y presionar, por ejemplo, Control Shift, flechita a la derecha una vez y flechita abajo otra vez. Como no hay datos, también se seleccionaría, digamos, de esa forma. Son teclas diferentes nomás, pero quiero que pruebes nomás, Neri, que eso también hace lo mismo, ¿sí? Control Shift flechita a la derecha una vez, va hasta la última columna y Control Shift flechita abajo va hasta la última fila. Opción diferente. Una opción diferente todavía es la de hacer la presión de las teclas, pero acá va a depender de qué versión de Excel tengan. Entonces, primero, ¿cómo sé qué versión de Excel tengo? Normalmente en la barra de tareas aparecen los iconos de los programas que ustedes están usando. Si ustedes se van a darle al de Excel un clic derecho, tendría que salir una lista así de todos los archivos que ustedes utilizaron últimamente y el Excel tiene que aparecer como icono y normalmente al lado va a aparecer el año. Pero eso normalmente para las versiones más viejas que la última, es decir, la última versión es la 2019. La 2019 no sale Excel 2019. La 365 tampoco no sale Excel 365, solo sale Excel. Pero las otras versiones tendrían que decir el año. ¿Pudieron ver eso? el mío dice Excel nomás. Excel nomás. Bueno, entonces o tener la 2019 o tener la 365. Vos, Neri, ¿qué te salió a Me vos? sale Excel 2013. 13. Bueno, ¿por qué quería decir eso? Porque si ahora, Neri, yo te pido que vos presiones Control E, presiona un poco Control E. Si Araceli presiona, va a seleccionar toda la hoja, pero cuando vos presionás, te va a decir eso. Es decir, no va a hacer lo mismo que hizo en el de Araceli. Para que vos puedas en tu versión 2013 hacer esa selección Control E, vas a tener que presionar con Alt. Entonces va a ser Control Alt E y ahí se va a hacer la selección de toda la hoja. Esa sería la forma de hacerla con el teclado. Y nada, y ahora que ya está seleccionada, me voy y le cambio el formato, digamos, de número o general por lo menos, ¿verdad? Entonces ya va a depender de qué tipo de datos es el que ustedes siempre van a usar en la tabla dinámica para que este cambio que ahora hacemos le afecte a cualquiera que nosotros vayamos viendo en la hoja. Si quiero general,
quiere decir que cuando yo tilde un campo numérico va a aparecer con el formato general, pero el formato general no me pone todavía los separadores de miles. Entonces yo ya podría básicamente pedir que en esa selección global de la hoja cualquier formato ya aparezca como número separado con miles, digamos, ¿verdad? Entonces puedo darle la opción del separador de miles, pero como no tengo nomás ni un dato para ver, no estoy viendo qué es lo que qué formato en realidad le estoy poniendo, ¿sí? Entonces, vamos a poner un poco un dato, un número uno, no, a ver, un número 1000 pone en A1 un ratito, Neri, solo para ver el formato que le estamos dando, qué formato es lo que finalmente me está dejando, digamos, y volver nomás a hacer otra vez, Control Alt E, va a volver a seleccionarse todo, y cuando se seleccionó toda la hoja, ahí vamos a entrar, y si querés vamos a entrar en la flechita que muestra la lista, y ahí podemos ver que el que dice número no me pone separador de miles, al menos en tu versión, Neri. En tu versión, Araceli, número te pone separador de miles. A ver, espérame. Escribirle nomás también así un número con miles para poder ver qué formato le cambia. No, No te pone no. tampoco. Entonces, eso nomás para entender. El formato de número seleccionado de la lista no le pone normalmente separador de miles. Entonces va a tener que ser otro. Puede ser ese botoncito de los 3 ceros. Podría ser. Entonces, si le doy un clic del botoncito de los 3 ceros que está debajo de la lista, al lado del porcentaje, que es el estilo millares, ahí probablemente tenga visible. Y otra vez aquí puede variar por versión. En tu versión, Neri, veo que aparece con 2 decimales. En tu versión, Araceli, aparecen los 2 decimales al ponerle el botoncito de los 3 ceros que está al lado del porcentaje. No, ¿No? ¿Sin decimales o con decimales? sin decimales. Sin decimales. Entonces, y atiendan que bien. Hay una cuestión de configuración de acuerdo a la versión nomás, pero no se preocupen, les voy a mostrar cómo podemos hacer. Ahora voy a compartir yo mi pantalla, ¿sí? Entonces, simplemente para que vean nomás eso, les voy a pedir un ratito que dejen de compartir, después les voy a pedir compartir otra vez, pero ahora voy a ponerme yo a compartir y lo que voy a hacer nomás es lo siguiente. A ver, voy a hacer pantalla. Voy a ir a abrir Excel. Ah, no quiero abrir Excel. Yo lo que quiero es, no, voy a tener que abrir para poder mostrarles, ¿sí? Entonces voy a abrir un ratito de Excel, pero mientras que abre Excel, quiero mostrarles nomás que si yo voy al, ¿cómo se llama? En realidad puedo entrar en el buscador, dependiendo de qué versión de Windows tengan. El mío tiene al lado de la ventanita de Windows una lupa que me permite escribir ahí ciertas cuestiones y él me va a traer. Si ustedes tienen la misma o algo diferente, pueden buscar una lupa que vaya al panel de control. ¿Por qué les voy a mostrar algo del panel de control? Porque en panel de control se puede realizar una modificación que le afecta a ese botón de los 3 ceros. Si yo escribo o si le presiono, digamos, al botón de los 3 ceros, hay veces que me va a salir con 2 decimales y hay veces que me va a salir sin los 2 decimales. Entonces, supongamos nomás que no es esta la máquina que ustedes usan en la empresa y en la empresa siempre que le dan un clic a ese botón no les suele salir en este caso el separador de 1000 siempre sale, ¿sí? Pero los 2 decimales les molesta a ustedes, entonces quieren hacer el ajuste. Ese ajuste no se hace, digamos, en Excel, por eso les estoy mostrando cómo hacerlo, digamos, en el panel de control. En el panel de control yo tengo la opción de reloj y región. Reloj y región me muestra, digamos, a la opción de cambiar formatos de fecha, hora o número, que es el que voy a elegir. Y una vez que elijo esto, tengo la opción de configuración adicional. La opción de configuración adicional me muestra un panel. ¿Están viendo ustedes mi pantalla? ¿Se ve lo que estoy mostrando? Sí, Bueno. sí. Entonces sigo. Y acá, por ejemplo, quiero que miren que en números aparece símbolo decimal, coma, número en dígitos decimales. Yo ya tengo 0. Si ustedes quieren ver el de ustedes que tienen, puede que ahí aparezca 2. En el tuyo, Neri, puede que aparezca 2. Por eso, cuando presionas el botón de los 3 ceros te aparece con 2 decimales. Pero no es solamente este formato de número el que yo quiero visualizar con 2 o con 0 decimales, sino es también el de moneda. ¿Por qué el de moneda? Porque el de moneda normalmente también le afecta a ese botón. Dependiendo de qué versión tenga, ese botón a veces está configurado para personalizada o para moneda, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuál de los dos sea el que tenga que ver, yo directamente le sugeriría cambiarle a los dos, digamos. Entonces, si al de moneda yo entro y también veo que acá dice números de dígitos decimales 2, le pongo 0 y al hacer estos cambios y dejarle todo en 0, al darle a aceptar, esto ya le va a afectar directamente al Excel que está abierto y en ese momento yo puedo ir ahora entonces a realizar, digamos, la visualización
de toda la hoja y al presionar ese botón tendría que poder mostrarme. Si quieren vuelvo a repetir otra vez el paso a paso o me pudieron seguir El mío para, estaba en cero. para aplicar en su máquina, nomás digo. El mío no estoy encontrando esa opción. Fecha y hora encontré, pero la de Espérame con un números ratito, no. entonces voy a volver a entrar. En Ojo que región. entré y escribí panel de control, ¿sí? Y en Sí. y siempre nomás hago por acá. En realidad yo ya pude buscar región, ¿sí? Pero hago nomás porque en la mayoría de las versiones uno le encuentra a región en el panel de control. Entonces por eso nomás ingreso otra vez por ahí. Y acá en el mío Ah, dice reloj y región. Entonces sí. búscate algo que diga región en realidad. Y dentro puede que Está. tengas que entrar primero en región y después recién en cambiar formato. Entonces yo directo entro nomás en cambiar formato y ya me aparece este panel. Este panel te aparece, Neri. Está formato de fecha y hora. Y entramos en Y ese. ahí abajo, configuración Ya, adicional. ya encontré. ¿Ya? Y después No, este, ni el, configuración adicional. no es igual. ¿Es igual? Símbolo. Símbolo adicional. Ahí está. Entonces, ahí Número de tiene dígitos varias pestañas, decimales. números 2. y número de dígitos decimales. Ese tiene que estar en cero. Cereales, nomás con toda confianza Sí. total, puedes volver a hacer el proceso y puedes volver a ponerle nomás si es que no querés que eso Ok. afecte, ¿sí? En este caso también moneda, que es la otra pestaña, tiene que estar cereado y no con dos. Y en ese momento, cuando ya está, digamos, todo en cero, al darle a aceptar, podés ir aceptando todo y eso ya le va a afectar a tu archivo de Excel para cuando vos vuelvas a aplicar. De hecho, que ahora quiero que me compartas otra vez, por favor, para que yo voy a dejar de compartir. Y si Neri, podés volverme a compartir, vamos a ver eso para poder ver que eso le va a afectar a la información que nosotros luego vamos a utilizar en nuestra tabla dinámica, ¿sí? Entonces ahora quiero que selecciones otra vez toda tu hoja, simplemente para mostrar nomás, porque ahora te voy a pedir que pongas como porcentaje, por ejemplo. Pon un poco ese botón de porcentaje un ratito nomás. Entonces ese 1000 tiene que mostrarse como 10.000% o 100.000%. Y ahora quiero que pruebes haciéndole clic al botón de los tres ceros, que en este caso está al lado del botoncito nomás. Entonces en ese momento se tiene que ver, y no te, ¿pero le cambiaste o no le cambiaste a cero? Le cambié. No le apretaste los 3 ceros. Hiciste doble clic. No. Allá cuando hiciste el tema en panel de control, digo, ¿será que le dejaste en cero o le dejaste en dos nomás otra vez? Porque Le evidente, si dejé le en dejaste cero. en dos, no te va a poner, te va a mostrar otra vez los dos ceros, digamos, ¿eh? Voy a ver otra vez. No se guardó. ¿Aparece otra vez? No, en cero está. En número y en moneda. Ojo que hay otra pestaña ahí al lado que dice moneda. Y en ese también quiero que te vaya a buscarla los números de dígitos decimales. Tiene Número que, de dígitos decimales cero. en los dos está cero. Ah, y bueno, entonces en tu caso probablemente vas a necesitar cerrar el archivo y abrir otra vez y ahí recién va a responder, ¿sí? Entonces quiero que haga eso, cerrar un ratito y volver a abrir y ahí tendría que, ahí sí que ya no te voy a perdonar que no te salga ahí cuando haces clic. Ajá. Entonces, esto nomás que estoy mostrando, si bien no es Excel, sirve cada vez que yo quiero hacer más rápido mis informes y a veces nomás le presiono a ese botón y me vuelve a salir los dos decimales, entonces tengo que volver a apretar los otros dos y es nomás medio hincha pelota, digamos, cuando tengo que perder tiempo haciendo eso. Entonces suelo nomás mostrar ciertas cuestiones que afectan, digamos, a mi trabajo para hacerlo más rápido. Por eso nada más que les estoy pidiendo esto, ¿sí? Volverle nomás a hacer la selección de la base de datos. Ah, ahí está. Ah, Andate más rato ahí, seleccionar más rato desde fecha, hacer lo mismo que hiciste hace rato, Control Shift, insertar hoja nueva, aceptar, no importa que haya hoja 2, hoja 1, tildarle nomás otra vez fecha, sí, vamos a cambiarle, no hace falta porque ahora vamos a cambiarle el formato, acuérdate. Entonces ponerle nomás el 1000 ese de hace rato, escribirle nomás un 1000, después hacerle la selección, no te preocupes, ¿será que se escribió 1000? Bueno, no importa, hacerle el clic en el botón de los tres ceritos, ahí. No sé qué decirte. Desastre.
No sé qué decirte. Bueno, pero no importa, para no perder tiempo, en realidad ese es el procedimiento correcto para no ver los decimales cuando presionamos el botón de los tres ceros. Vamos a hacer nomás la selección. De hecho, quiero que hagas nomás la selección y ahora vamos a otra opción con el teclado, ya que podemos hacerlo con el teclado de Control Alt E, seleccionar toda la hoja. Y una vez que seleccionamos todo Control Alt E, vamos a seleccionar Control Shift 1. Control Shift 1 hace lo mismo que estoy viendo acá, pero me pone dos decimales, ¿sí? En tu caso, Araceli, el botón ya dejó sin decimales, ¿sí? Pero si se vuelve a presionar Control Shift 1, él convierte cualquier formato a número con dos decimales. Número con separadores de miles con dos decimales. Entonces, sí o sí, no te queda de otra, Neri, que hacerle la selección del botón que disminuye los decimales para poder verlo así. Ojo nomás que eso tendría que hacerlo a toda la hoja, ¿sí? No solo a esa General, ¿verdad? celda. Entonces seleccionarle nomás a toda la hoja otra vez. Control Alt E. Estás presionando Control Alt, te dije, no. Control E, pues era, sí. Control Control Shift Alt. 1. No, No, Control dejé Alt E para presionando muy, no, está bien. mucho Control Alt E tiempo. para la selección de tu hoja completa. Control Alt E. Eso. Y ahí ponerle nomás el botón de los tres ceros y disminuirle los dos decimales. Y ahí ya estamos. Bueno, ahora sí, con este formato en toda la hoja, cualquier dato que se cargue o que se lleve a la tabla dinámica ya tendría que salirme con ese formato. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Estando otra vez en la tabla dinámica, vamos a volver a presionar. De hecho, que el primero que vamos a presionar va a ser fecha. Y al presionar fecha tendría que salirme la pregunta. Y ahora, Celi, ¿en tu primera columna te salió otra vez así con el mes? ¿O ya te salió como fecha corta o ahora te salió como número? Ahora me salió el año. El año te salió, bueno, y tenés que volver a pedirlo otra vez, hacer la visualización de desagrupar. Y ahí me salió, voy a cambiar el formato porque me salió todo el número. Ok, entonces seleccionar más la primera columna y hacerle el cambio a fecha corta. Y eso se va a ver en fecha corta entonces, ¿sí? Bien, Neri, no sé si vos me estás siguiendo. Me quedé en... Quiero que O te sea, vayas a hice tu todo tabla el... dinámica. Quiero que ya entres en tu tabla dinámica ahora. El otro era para ver nomás qué formato le poníamos con número y todo Ah, eso. Entonces, clic en fecha y ahora se ve como número. Entonces voy a seleccionar la primera columna y a esa le voy a poner formato de fecha corta, ¿sí? Para que se visualice de esa forma. En este caso se cambió solamente el dato que vos seleccionaste. Entonces sería bueno seleccionar toda la columna y ahí a eso ponerle. Bien, ahí ya está. Araceli, ¿ya tenés así? Sí. Bueno, ahora vamos a tildar, a ver, vamos a tildar un poco vendedor y vamos a tildar monto ahora. Entonces, con la fecha se va a ver el vendedor y al tildar monto, vamos a ver que la columna que sale ya no está en fecha larga, tiene que salir en fecha, perdón, en número ya, con los separadores de miles, sin los decimales. ¿Salió así, Araceli? A mí me salió sin el punto de decimal. ¿Sin decimal o sin separador de miles? Sin separador de miles. Ok, pero hiciste la selección de toda tu hoja para apretarle el botón de los tres ceros hace rato. Ah, no, espera que olvidé eso. Hacerle nomás. No importa que ya tengas tu columna de fecha. Después nomás seleccionar otra vez tu columna y darle formato fecha corta y va a cambiar. Pero a los demás, como nosotros vamos a usar más datos de números, entonces sería bueno poder ver eso para poder avanzar. Un monto. Eso, ya no sería igual. Pero yo ¿Salió no puedo igual? seleccionar todo. Porque Compartime yo por tu le di pantalla los otra tres. vez. Un ratito. Sí. Yo le di, tipo, saqué todo. Hace falta que le saque todo. No, no hace falta. Marqué todo y le puse. El botón de los O tres sea, ceros. estaba en general y le puse ahí. Sí. Está bien, súper. Ahora andate Pero a no. tildar tus campos. Te vuelve a salir en año. Bueno, eso por lo que veo va a ser siempre así.
en tu versión al menos, y a eso ahora le cambias al botón de los... ahí ya está. Espectacular. Eso está listo. Ahora quiero que tildes vendedor Pero, y tildes monto. Mira un poco. Y monto te volvió a salir. Espera un poco. Y en el cambio que vos le hiciste, aparte de reducirle de 2 a 0. No, pero vos tenías luego como 0 el número dentro del panel de control, ¿verdad? acá sale bien. Ahí sale. Y ahí lo que nos sale. Qué raro. No. Bueno, perfecto. Entonces, no tenemos de otra que hacer el... ¿Cómo normalmente vos le cambias el formato de número a una tabla dinámica? Yo ¿Todos los marco valores? todo de Después, acá. ¿cómo entraste hasta ahí? ¿Con clic derecho, formato de celda o cómo? Clic derecho y formato cel. Bueno, acá quiero mostrarles algo. Cuando esa es la necesidad de cambiar el formato de número que tenemos en una tabla dinámica, ojo con lo siguiente. Control Z una vez, Araceli. Bueno, vamos a atender la pantalla de... Neri, vos no ves la pantalla de Araceli, ¿verdad? Dejar un poco de compartir un ratito para que veas nomás lo que le voy a mostrar ahora a Araceli, que quiero también que vos entiendas. En la pantalla de Araceli, la columna monto no tiene separadores de miles, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre cuando y ojo que ella me dijo que ella selecciona toda la columna y le da formato de celda? Al cambiar por formato de celda, toda la columna está cambiada correctamente. Ahora, quiero que te posiciones en un solo valor, Araceli. Uno de toda esa columna suma de monto. Cualquiera nomás, no importa cuál. Hace otra vez un clic derecho y ahora quiero que le vuelvas a hacer formato de celda, ¿sí? Entonces, y ojo que debajo de formato de celda hay un formato de número también, pero en formato de celda yo te obligué a entrar. Como entro en formato de celda, quiero que notes que el panel tiene a 6 pestañas: número, alineación, fuente, borde, relleno y proteger. Después tengo una categoría ahí de todos los números, moneda, contabilidad, fecha, hora, etc. Ahora quiero que selecciones número, le des el cambio de separadores de miles y aceptar. En ese momento, y ojo que solamente porque te obligué a seleccionar un solo dato, el formato de celda solo le hace el cambio a un valor, no a todo. Por eso, inicialmente vos seleccionaste todo para hacer el cambio, que era lo correcto. Pero ¿por qué también te estoy mostrando esto? Porque ¿qué pasa si ahora seleccionas el valor de abajo, el 5800, que tampoco tiene separador de miles, y ahora entras en formato de número, no en formato de celda? La opción de clic derecho y formato de número también me trae lo mismo que me trajo formato de celdas, pero solamente una de las pestañas. Las otras pestañas que no son números no me trajo. Si ahí cambio a número, de hecho quiero que te vayas a la categoría número y le vuelvo a poner el separador de miles y le dejas aceptar, en ese momento yo voy a hacer que un solo cambio afecte a toda la columna. Y ojo que esto es posible porque solamente hay un campo de monto en el área de valores. Si yo tengo más de un campo de monto o un campo adicional a monto en valores, este cambio no va a ser posible de esa forma. Sí iba a ser posible el que hiciste primero. Eso es seleccionar todas las columnas con importe y hacerle el cambio de formato de celda para que eso le afecte a todo. Va a ser solamente de esa columna. Igual si es que hay varios valores. Entonces, a ver, para entender, si bien no les estoy mostrando esto todavía, es simplemente para que se entienda este ejemplo, necesito que le arrastres a monto una vez más al área de valores. Entonces te vas a ir en la lista de campo, le vas a arrastrar y le vas a soltar. En ese momento va a haber dos columnas de monto, no se llaman de la misma forma, uno tiene un 2, pero los dos tienen los mismos datos. Solo que uno ya me muestra, digamos, con el formato que hace rato mencioné. Y acá, a ver, vamos a suponer lo siguiente. Quiero que ahora le vuelva a sacar ese formato a monto 1 o a monto original, por llamarlo de alguna forma. Sacarlo otra vez ese formato haciéndole clic, formato de número, y volverle a decir que querés ver sin separador. Eso. En ese momento las dos columnas van a estar igualitas. Lo que ahora necesito hacer es lo mismo, pero en la otra columna andase en la columna 2. Clic derecho, formato de número, separador de miles de números, aceptar. Y ahora quiero que noten lo siguiente. Lo único que cambió fue toda la columna monto 2 y a la primera ni le afectó. Entonces, el efecto del cambio de formato de número a través de esa opción solamente le afecta, si la selección es uno de los datos numéricos, a toda esa columna, no a la otra. Entonces, si yo quiero hacer un solo cambio que le afecta a todas por igual, no voy a poder hacer, y quiero volver a hacer otra vez.
control Z, simplemente para retroceder. Quiero que ahora seleccione las dos columnas. Suma de monto y suma de monto 2. Eso. Y una vez que todos luego. Pero a propósito, te voy a pedir no hacer con formato de celda, sino con formato de número. Entonces vamos a hacer clic derecho, formato de número, separador de miles, aceptar. En ese momento vamos a ver que aunque haya seleccionado todas las dos columnas, solamente ocurrió, pero ¿en dónde ocurrió? Donde arranqué mi selección. Y ojo que acá también quiero darle un concepto que en Excel normalmente no se suele tener en cuenta. Es así demasiado detalle, es muy fino esto. El tema de la posición de la celda activa. ¿Qué es lo que significa la posición de la celda activa? Esa sombra blanca que tiene 5800, donde arranco la selección. ¿Por qué? Porque cuando yo arranco la selección en un lugar, siempre va a empezar en una celda y luego voy a ver sombreadas las demás, pero él siempre me da la referencia de esa donde arranqué. De hecho, volví un rato a seleccionar las dos columnas, solo para mostrar que la selección arrancó en C4. Visualmente yo veo que se fue hasta la fila no sé cuánto, 30 y no sé cuánto, pero quiero que noten algo. Ahí está, hasta la fila 41. Pero la celda activa es esa que tiene la sombra blanca. Y eso, y acá voy a mostrar un ratito. Un ratito, denme luz. Quiero nomás que noten que este lugar que está acá, a este se le llama cuadro de nombre. El cuadro de nombre siempre me muestra la ubicación de la celda activa. No importa que yo esté seleccionando varias celdas. Una celda nomás es la que importa básicamente acá. Entonces, esa posición en C4 es la que indicó que la selección que yo hice en formato de número solo le afecte a esa columna y no a la otra columna. De hecho, si la selección hubiese sido la misma, pero arrancaba de la columna B, entonces el cambio se iba a producir en la columna B y no en la columna C. Y ojo que estoy viendo nomás las diferentes alternativas. Hasta acá, formato de número. ¿Qué pasa ahora si toda esta selección, de hecho quiero que presiones control Z una vez para ver otra vez que no tiene ningún formato nomás? Bien, y ahora vamos a hacer con formato de celda y no con formato de número. Dos columnas, pero ahora el cambio va a ser por formato de celda. Formato de celda, entonces ahora al seleccionar el número y usar separador de miles al aceptar, le afecta a todo lo que seleccione. Y ojo que pueden ser 10 columnas, 20, no sé, dependiendo de cuántas tenga, pero cada campo puede ser diferente uno de otro, ¿sí? Y en este caso, esas nomás son pequeñeces que sería bueno manejar para el momento que seguramente ustedes están re apurados cuando hacen toda su tabla dinámica y es para ayer todo lo que tienen que presentar, ¿verdad? Entonces, cuanto menos tiempo se pierda en la elaboración, mucho mejor, digamos, ¿verdad? Bien, ¿qué tal me escucharon? No sé si se escuchó entrecortado, se escuchó bien. Sí. Bien. Bueno, fantástico. Y, Seguimos. profe, Sí. no hay forma de que se pueda poner ya predeterminado luego y que abra una hoja de Excel en formato número, todo completo. A ver un O poco. depende mucho de la versión. Muy buena la pregunta. A ver, normalmente una hoja nueva debe abrir con el formato en el que vos... A ver, el nuevo se abre con formato general. Vamos a ver un poco. Quiero que nos vayamos a archivo. Allá arriba, por ejemplo, tenemos archivo. Si entramos en archivo, arriba y a la izquierda. Acá voy a marcarte. Acá, en archivo. Si entramos ahí un ratito, vamos a... ¿Encontraste el... ¿Te parece el rojito ahí cuando yo marco, Araceli? ¿O no te Ah, aparece? está. ¿Sabes qué? Espera que voy a Bueno. compartir, pero ¿cómo se hace toda la pantalla? Porque a usted le sale todo, A ver, todo el cuando vos le negro, das ¿verdad? compartir, hay una opción que dice Excel y hay otra que dice pantalla. No sé nomás si el tuyo está en inglés o está en español, tu Zoom. Está en español. Ok. Pantalla 1, 2, después libro 1, que es el que abrí ahora. Pantalla 1 tiene que ser el que te muestra todo. Inclusive tu barra de... Ahí, Ahí sí. Bueno, este. entonces, quiero que te vayas ahora a archivo, bien, y allá abajo, en realidad está más abajo que comentarios de esa columna verde, bien. En opciones, al ingresar en opciones, tendría que haber una opción en donde yo pueda definir en qué formato tendría que salir la hoja nueva.
Y acá en general tiene en realidad varias opciones. Lo que no sé si está así visible para poder cambiar, para hacer ese cambio, digamos, ¿verdad? Ujú. A ver un poco, datos, fórmulas podría no ser. Revisión, datos, entra un poco en datos un ratito, vamos a mirar. Datos, a ver. Deshabilitar la opción de deshacer la operación del modelo de datos de gran tamaño y tal diseño predeterminado. Realice cambio en el diseño predeterminado de las tablas dinámicas. Deshabilitar la opción de deshacer para las operaciones de actualización de tabla dinámica de gran tamaño. A ver, preferencia de datos de Excel y el modelo a la hora de crear tablas dinámicas, tabla de consulta y conexiones de datos, deshabilitar la agrupación automática, después dice deshabilitar la opción de deshacer de operaciones de modelo, editar diseño predeterminado. Entramos un ratito ahí en editar diseño predeterminado, vamos a ver si por ahí tenemos, dice importar diseño, subtotales, totales generales activados, mostrar en forma compacta, filas en blanco, repetir todas, opciones de tabla dinámica, restablecer valores predeterminados de Excel, pero eso traería, digamos, todo a formato general, pero podría ser. Dale un poco restablecer valores predeterminados de Excel un ratito, clic allí, dale a aceptar. En ese caso tendría que confirmarse eso, al darle a aceptar. Si cerrás un ratito esto y volvés a abrir, eh, ahí por ejemplo, 1000 ponerle, Bueno, entonces te sale sin separadores, pero así lo ya te salía vos, ¿verdad, Araceli? sí, Pero este es porque es sí. un libro nuevo, y en el otro, el que nosotros abrimos, si escribís En ahora en este, ese, ¿sí? pero este ya está luego con este formato. Yo ya le había dado lo acá. Entonces genera un poco una tabla dinámica nueva vos, andate otra tabla dinámica uno. No, en esa misma nomás, pero genera en una nueva, él tendría que traer una hoja nueva y ahí veríamos básicamente si es que eso aparece ya con un cambio o sigue mostrándote lo mismo. Es verdad, ¿querés que este, o sea, Que que genere genere una, uno puedes de este? eliminar nomás esa hoja uno, no hay problema. Eliminar nomás la hoja uno, genera otra vez tu tabla dinámica en fecha. Control Shift, flechita de la derecha, flechita abajo. Eso, y ahí te vas. Insertar, tabla dinámica, aceptar. Vas a generar una hoja nueva y ahí lo que quiero ver como y tildar monto, a ver si al tildar monto te sale y sale con formato de fecha larga, ¿eh? No sale otra vez con formato de número. No. Sí o sí, entonces tengo que dar ese formato Entonces ese cuando vamos a formato empezar a normalmente trabajar. siempre se tiene que modificar. En este caso no me de fecha larga, pero en un caso normal de hoja uno te sale también sin separador de miles y vos tenés que volver a entrar a darle. Eso nomás es lo típico en Excel cuando uno trabaja con tabla dinámica, tiene que volver a hacer el formateo, ¿sí? Ujú. Bien. Este, seguimos. Nosotros estábamos aún viendo. Ah, lo que iba a mostrarles es que sí, eso. Hay que ponerlo en formato de fecha corta. Eso podrías hacerlo allá con inicio. ¿Vos solés usar Eso nomás no. luego sin los botones de los comandos, Araceli? ¿O, o te sale así, no sabes nomás cómo poner? O pregunto nomás por si acaso. Viste ¿Cuál con tus es? cintas opciones tenés desde archivo hasta diseño, pero no se visualizan los botones Ah, debajo. Así nomás luego siempre suele usar o ahora nomás te estos. sale eso. No, así los Ah, siempre ok. suelo usar No, así. fantástico, está bien. Porque, tipo, para que tenga más, No hay para problema. tener No, pregunto nomás para más. saber, sí, pero si es así, está bien. Bueno, ahí está. Fecha, vendedor, monto. Lo que necesitaba nomás que observen ustedes es que las únicas dos áreas que Excel va a utilizar para mostrarle los datos en la tabla dinámica van a ser las filas y valores. No usa para nada ni filtros ni columnas, ¿sí? Por la programación, digamos que al tildar eso va a ir viéndose así. Ahora bien, notarán ustedes que en la primera columna aparecen todos los elementos que van llegando o que van viéndose en filas.
Y eso es porque se tiene una visualización del formato de tabla dinámica de forma compacta. A ver, ¿cómo yo puedo hacer el cambio de esa visualización? En realidad, esta es la forma básica o la forma genérica que hoy día me muestran las tablas dinámicas. Quiero que te vayas un ratito, Araceli, a la pestaña Diseño. En la pestaña Diseño, que es la pestaña de la tabla dinámica, tendrían que verse unos botones. A la izquierda veo que hay un grupo de botones llamado luego Diseño. Y entre esos, uno de ellos se llama Diseño de Informe. En Diseño de Informe yo voy a ver que tiene dos segmentos. El de arriba son 3 opciones, el de abajo son 2 opciones. Los de arriba, el primero de ellos dice mostrar en formato compacto. De hecho, que si yo hago un clic ahí no va a haber ningún cambio porque la tabla ya se muestra en formato compacto. Pero si selecciono el segundo, por ejemplo, de ese botón, voy a ver que hay un cambio en la tabla dinámica. Al hacer un clic entonces en mostrar de forma compacta, se ven dos cosas. Primero, se separaron a 2 columnas las que se veían en una sola. Cada encabezado ahora se visualiza arriba de cada columna, cosa que hace rato no se veía. De hecho, si presionas Control Z un ratito, Araceli, vamos a ver que el encabezado que se veía decía etiquetas de fila, no decía vendedor y fecha, ¿sí? Entonces, si presionas Control Y, vamos a volver a ver las dos columnas separadas y en cada encabezado sí aparece ahora el encabezado de la base de datos. Entonces, esa nomás va a ser la peculiaridad de este tipo de visualización. Por otro lado, lo que se puede ver es que ahora cada fecha tiene un subelemento. Es decir, Rodolfo es un elemento de vendedor, pero que se puede ver por debajo de la primera fecha, que es 16 de mayo de 1960. Eso normalmente va a ser así. ¿Por qué? Porque cuando él tiene esta visualización de 2 columnas para los datos que están en el área de filas, el al que corresponde al primero que se tildó, y ojo que el primero que se tildó fue fecha, y aparece un segundo campo en esa área, va a darle, digamos, ese formato. Primero, está en negrita, tiene un botón menos, y ese botón menos indica nomás que puede contraerse esa categoría o ese elemento para no hacer la visualización y aparenta como está repetido, ¿sí? Si yo miro, veo que suma de monto muestra 2 veces 5800, uno en negrita y otro debajo, pero es simplemente porque la fecha 16 de mayo de 1960 tiene un solo elemento y por eso aparece como repetido, pero en la siguiente fecha ya no es así. En la siguiente fecha, como tiene 2 elementos, Juan y Raúl, entonces puedo ver claramente que lo que está en negrita es el subtotal de los elementos que están en la segunda columna o en el campo de vendedor. Y esto básicamente va a ser siempre así, ¿sí? No importa cuántos elementos tenga en cada columna, yo voy a ir viendo que esa secuencia se repite, pero el subtotal está visible en la parte superior, ¿sí? El subtotal veo primero y luego veo a sus componentes, ¿sí? Pero esto en la visualización de el segundo dentro del botón diseño de informe. ¿Qué pasa si ahora selecciono el tercero? El tercero, que es mostrar en formato tabular, va a hacer que sigan viéndose en 3 columnas. Las primeras 2 son fecha, vendedor, pero ahora el subtotal se ve por debajo de cada grupo. Entonces, son varias visualizaciones, pero yo voy a determinar cuál va a ser la más práctica, la mejor para mi visualización. Entonces, le mostré nomás qué es lo que típicamente se ve sin hacer ninguna modificación y en dónde tuve que entrar para poder hacer estas modificaciones. Habrá veces que alguna de estas le va a servir más para el efecto visual que se quiere dar. Los datos en realidad no cambiaron nunca, son los mismos datos, pero se ven por encima, por debajo o de forma compacta en una sola columna, independientemente de la cantidad de campos que yo vaya tildando y que vayan a parar al área de fila. Por ejemplo, si ahora les pido que tilden tipo de factura va a ser que ahora aparezcan 3 campos en el área de fila y 3 columnas antes de verse monto. Es decir, ahora mi tabla dinámica tiene 4 columnas, ¿sí? Pero esta era la forma anterior de ver las tablas dinámicas. En realidad, esta era antes del 2013 veía así una tabla dinámica. Inclusive no se veía con ese color celeste que ahora tiene de fondo allá los encabezados y las líneas, sino se veía así blanco y negro nomás, ¿verdad? Bien, pero entonces estas son modificaciones que van viéndose en la medida que van mejorando las versiones. Otra cosa que aquí podemos decir es que ahora, por ejemplo, fecha y vendedor tienen los botones menos, no así tipo de factura. Entonces, el último campo que fue tildado no va a tener normalmente nunca esos botones, tampoco ese campo va a tener subtotales,
porque forman parte ya de los elementos. El que sí tiene subtotal ahora, que no tenía hace rato, es vendedor. Entonces vendedor, por ejemplo, en el primero aparece repetido, nomás otra vez, porque aparece 3 veces 5800, pero en el caso de Juan y Raúl sí puedo ver un total para cada uno de los vendedores que me sirven, digamos, para ver los subtotales de todos esos elementos, ¿sí? Y así sucesivamente, hasta llegar al final. Yo quiero que ahora hagamos lo siguiente. Vamos a hacer un clic derecho sobre cualquiera de los valores de la tabla dinámica, no importa que sea número, que sea texto, clic derecho. Y al hacer clic derecho, quiero que ingresemos hasta un lugar llamado opciones de tabla dinámica. En opciones de tabla dinámica, nosotros vamos a ver un panel. Este en realidad es el panel genérico. Así como para cambiar de formato, puedo entrar a formato de celda y me muestra, digamos, varias tablas y puedo entrar a hacer los cambios. Este también sería el panel genérico para los cambios que puede hacerle la tabla dinámica versus entrar en los botones de la cinta de opciones. Pero hasta acá, lo que quiero mostrarles es que si voy ahora a mostrar, que es la pestaña número 3, contando izquierda a derecha, en mostrar voy a ver diferentes opciones, de las cuales hay una llamada diseño de tabla dinámica clásica. Y entre paréntesis dice, permite arrastrar campos en la cuadrícula. Quiero que hagamos clic ahí, por favor. No sé qué tan viejos serían los usuarios de tabla dinámica ahí en la empresa donde ustedes están. Sospecho que no tanto. Pero famoso, siempre hay un LEC ahí que puede hacer a toda bala, toda la tabla dinámica y ustedes le miran y no entendió ni qué es lo que hizo, ¿verdad? Pero a lo que voy nomás es que hay gente que hace rato viene usando el tema de tabla dinámica y que ve así su tabla dinámica. Y ustedes ni sabían cómo hizo para poder verlo así. A ver, pero ¿qué es lo que estoy mirando? Si bien es una tabla dinámica, esta es la tabla dinámica tradicional, la que se veía antes del 2003, que era la que me permitía hacer los arrastres en cuadrícula. ¿Eso qué quiere decir? O sea, en la pantalla yo puedo hacer los arrastres. Cosa que después del 2003 solamente se pudo haber hecho ya acá en las áreas de la tabla dinámica, en la parte de la lista de campos, ¿sí? En este caso, yo puedo visualizar que las 4 áreas de la tabla dinámica tienen un contorno azul. Ahora bien, tengo que diferenciar que 3 de ellas, 3 de las 4 están en la parte de abajo, es decir, la que aparece en la primera fila es la que normalmente no es casi muy utilizada, pero de hecho sirve también para algo que es el área de filtro, ¿sí? El área de filtro está en la primera fila y las otras 3 están abajo. La primera de la izquierda es el área de fila, donde están las 3 columnas, fecha, vendedor, tipo de factura. La que por el momento no tiene nada, está vacía, pero sin embargo aparece el título de la columna de número que dice total, esa sería el área de columna, y la que corresponde a los datos o a sumatoria de valores es la que le contiene, digamos, a todos los importes. ¿Por qué le muestro esto? Porque va a haber veces que algún que otro le va a decir, mira, yo hago de esta forma y ustedes no van a entender qué es lo que es esto, pero yo estoy participando en un curso de tabla dinámica, el profesor nunca me mostró esto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a lo que voy nomás es, si esta es la visualización, quiere decir que el tipo viene del viejazo haciendo tablas dinámicas y que está muy acostumbrado a hacer esto. Entonces, por eso él siempre quiere ver de esta forma, ¿sí? Pero lo nuevo es no ver esto, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, quiero nomás que se entienda que yo puedo volver a deshacer. De hecho, si presionas Control Z, quiero ver un poco si cambia o no cambia otra vez al anterior. Sí, de hecho, ahí dejaron de verse los contornos de color azul y ahí yo puedo básicamente seguir utilizando mi tabla dinámica como es ahora, ¿sí? Bien, eso simplemente para saber que hay una opción que permite ver otra vez a una tabla dinámica de la vieja escuela, por llamarla de alguna forma, ¿sí? Pero acá lo que quiero que empecemos... En realidad siempre uso... Esta, la compacta. No, la clásica. La ¿En serio? clásica. Esa Sí. siempre... ¿Y vos, Neri? Tipo, lo primero que hago cuando abro una, o sea, cuando inserto es ya directo, me voy a opciones, mostrar ¿Y por qué hace clásica. eso, Araceli? Para saber La nomás. persona que Te mostró, te me dijo. enseñó alguna vez, tipo, hizo eso y yo le copié y Espectacular. me Entonces, para acostumbré entender a nomás, a ¿qué se puede esa- hacer de esa forma y qué no se puede hacer de esta forma? Vamos a suponer algo. Vamos a suponer qué tipo de factura yo quiero llevar a columna. Si agarro en la planilla al encabezado tipo de factura y le quiero arrastrar, ese arrastre te sirve para... De hecho, que ahí parece que selecciona nomás luego, ¿verdad? Cuando hago clic y arrastro, siempre que haga en el medio, si cuando hago en otro lado, ahí, por ejemplo, cuando está la cruz de flechas negras y hago el arrastre, él es como que está llevando esa celda
Y si quiero dejar encima de suma de monto, por ejemplo, quiero que trates de soltar ahí. Él te dice eso. No podemos realizar eso. O sea, te impide hacer ningún movimiento en la tabla dinámica. Y ahí te dice, por ejemplo, dice, no podemos realizar este cambio en la celda seleccionada porque afectará a una tabla dinámica. Utilice la lista de campos para cambiar el informe. Si está intentando insertar o eliminar celdas, mueva la tabla dinámica y vuelva a intentar. O sea, no te deja hacer y solamente te pide que hagas en la lista de campos. Sin embargo, esa otra opción, y quiero que presiones control Y, porque deshicimos, ¿verdad? Control Y y tendría que salir otra vez los bordes, eso. Ahí, por ejemplo, sí vas a poder hacer ese movimiento. Entonces, tipo de factura, si le querés llevar a columna, vas a hacer el arrastre, no te deja nomás. A ver, probamos. No, así. Ahí no es. Y si agarras de abajo, en vez de arriba, ahí está. Ahí está. Entonces, ahí por ejemplo, eso también quiero que se entienda. El cursor del mouse cambia en el momento que yo voy a hacer el movimiento para mostrarme lo que se está visualizando en pantalla, que son las 4 áreas también. Y así como les decía, una de las 4 áreas se ve por encima y las otras están visibles y juntas abajo. Entonces, quiero nomás que vuelva para que pueda observar Neri también. Hace otra vez el arrastre de tipo de factura, pero no lo vaya a saltar a ningún lado. O sea, quiero que le mantenga nomás ahí flotante para ver nomás el puntero del mouse cómo cambia. Ahí. Ahí, eso. Neri, mira un poco el puntero del mouse. 4 áreas de tabla dinámica. Sí. Una de ellas está separada y arriba. Esa sería para soltar en el área de filtro. De hecho, anda un poco y soltar ahí arriba en el área de filtro, no en el área de columna, Celín. Al soltar ahí, vemos qué tipo de factura aparece ahora en un sector separado de mis 3 áreas que están juntas y le veo en el filtro, ¿sí? Bien, pero si vuelvo a mover a tipo de factura y le traigo en otro lugar, puedo ver nomás que ese puntero que muestra las 4 áreas colorea en azul aquella área donde yo estaría básicamente soltando ese campo, digamos, en ese momento, ¿sí? Entonces, esas nomás son cuestiones que se tendría que poder manejar en el hipotético caso que yo necesite hacer los movimientos, digamos, ¿verdad? Araceli, ¿está todo bien? No sé si querés que Sí, comparta acá tu me. pantalla. Ahora Eri, me estaba mientras. jugando nomás de. Ah, bueno. Empezaron ahí. No, súper. Mi hermana eso. Como veo tu aurora boreales nomás ahí atrás tuyo, entonces no entendía dónde estaba, entonces Me yo fui a tengo mi la, pieza. yo tengo la hélice ahí de hidro. Che, pero esperad un poco, ¿ustedes están en Hidrovías do Brasil o en Hidrovías del Paraguay o cómo es el tema de los nombres ahí? La razón social es Hidrovías del Paraguay, pero Ah, por una cuestión de marca es Hidrovías do Brasil. Fue una ah, multinacional, o sea, nuestra matriz está en São Paulo, Brasil. ok, perfecto. Bueno, Araceli, ¿ya estás? Sí. Bueno, después los cortes comerciales, bien, quiero cambiar otra vez tipo de factura y lo que estaba diciendo nomás, siempre vamos a tratar de hacer de la selección de abajo, de la parte de abajo de la celda, entonces ahí es donde yo veo que puedo seleccionar y el color azul indica en qué área de las 4 estaría seleccionando. Si yo también salgo de las 4 áreas, es decir, me voy afuera a la columna F, por ejemplo, en vez de mostrarme las 4 áreas, me va a mostrar una X que me indicaría que yo estaría eliminando, digamos, el campo y no dejando más en ninguna. Ahí, por ejemplo, sale una X roja. Entonces, eso sería el equivalente a sacarle al campo de la tabla dinámica, que también sirve, digamos, para entender que puedo configurar mi informe de tabla dinámica a través de esta opción. Entonces, Eso bien, se sí, decime. podría si es que yo saco ese, ¿verdad? ¿O no? Sí. Sí, Si sí, yo trabajo sin la lista de campo, a ver, ¿vos solés trabajar sin la lista de campos? ¿no? No, y por ejemplo, si es que voy a querer ver, por ejemplo, que tu tabla dinámica ya es bien larga, ¿verdad? Sí, sí, Y sí, esto correcto. te roba espacio. Totalmente. Yo le sacaría y tipo ahí Ajá. empezaría a jugar con lo que quiero la Sí. Lo que visualización. quiero que veas nomás es que cuando le sacas tu lista de campo también sale el borde azul. Pero Sí. aún saliendo el borde azul, ¿se pueden hacer los movimientos iguales al que está el borde azul o no? Quiero probar un poco eso. Sácale un poco tu lista Sí de se campo un puede. ratito y hacerle el movimiento de vendedor a columna, por ejemplo. Perfecto. Entonces, el hecho que Sí. esté en el diseño de forma clásica
De los bordes azul, normalmente si está vista la lista, pero si elimino la lista, no se ven los bordes, igual me permiten hacer los movimientos entre estos. Neri, ¿vos ya conocías esto que Araceli dice lo que le enseñaron a hacer así o primera vez que ve o qué? De mover así Mover y la los bordes azules columna. y el tema de que esto es una vista de tabla dinámica clásica, eso básicamente, No, siempre me guié con con la la lista. tabla, con la lista de campos. Bien, Siempre perfecto. teniendo ese miedo de que se elimine las cosas y después no sé de dónde sacar. Ok, ok. Entonces, mejor es tener a la vista. No, por eso, son estilos, ¿sí? O sea, hay veces que el que hace el informe de tabla se maneja ahí, está bien, ¿verdad? Y a lo mejor ni conoce ese tema de la lista o la tabla dinámica clásica. Digo nomás que así justito agarré el caso de Araceli que alguien le enseñó y justo le enseñó y era un viejazo tipo yo también que conozco eso, ¿verdad? Entonces, muestro nomás que a veces yo veo que alguien hace una tabla y eso, nunca he visto ese borde azul y por qué, pero a él le muestra, a mí no me sale. Entonces es para matar el burro nomás, ¿sí? O sea, para entender que eso se puede hacer o de esta forma o de la otra forma, que es la que normalmente está más a mano, porque estamos hablando de la lista de campos ahí abajo, ¿sí? Bien, si querés, Araceli, dejarle nomás así a tu tabla, no hay problema, yo no le voy a obligar a cambiar de diseño, ¿no? Vamos a seguir viendo de todos modos todo lo que estamos haciendo. Entonces, lo que hasta acá quería nomás que se entienda es que en la tabla actual se ve de forma compacta y eso significa que sea cual sea la cantidad de campos que lleve al área de fila se ve en una sola columna, lo que hace que mi tabla dinámica sea más larga, más vertical. Y acá es donde vamos a entrar, digamos, en una opción coherente para la visualización que tiene que ver con la cantidad de filas y columnas que yo tengo en mi hoja, ¿sí? Entonces, quiero que destildes a propósito tipo de factura. Quiero que a fecha y vendedor le dejes visible, pero vamos a hacer algo acá. Necesito ahora que a fecha le lleves a columna y a vendedor le dejes nomás en fila y vamos a seguir viendo monto en el área de valores, ¿sí? No hay problema eso. Bueno, acá lo que quiero mostrarles es lo siguiente. No se preocupen por el formato de número, no quiero que se fijen en eso todavía. Quiero que salga de tu tabla dinámica un ratito, Araceli, y vamos a mirar ahora qué es lo que ocurre ahí. Bueno, primero, ¿cuál de los elementos o cuál de los campos tiene mayor cantidad de elementos? ¿Fecha o vendedor? Fecha. Fecha. Fecha tiene mayor cantidad de elementos que vendedor. Y otra cosa, de toda la cantidad de filas que veo en mi hoja, y ojo que no la tabla dinámica, la hoja luego, ¿sí? Entonces, desde el 1 hasta el 26, al menos en la pantalla de Araceli, veo 26 filas. Y desde la columna A hasta la columna P o hasta la columna Q también si quiero tomar, ¿cuántas columnas veo? En letras nomás no me enseñaron a contar, ¿verdad? Pero si es de 2 en 2 por lo menos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ¿cuántas 14. columnas tengo? Y 14. 14. sea cual fuese, y ojo que me refiero hasta la columna Q inclusive, no hasta la N nomás, entonces tengo menos columnas que fila. Por lo tanto, si en la pantalla necesito hacer la visualización lo más compacta posible, yo voy a tener que entender que a mayor cantidad de elementos que tengo para visualizar en la tabla, tendría que poder llevarle al lugar donde tengo mayor cantidad de elementos visibles. En este caso, entonces, aunque me pidan fecha en columna y vendedor en fila, yo tendría que hacer la inversa para que mi tabla dinámica se vuelva más compacta. Entonces, fuera de esta explicación, lo que quiero que ahora vuelvas a entrar a tu tabla dinámica, Araceli, y que ahora, a propósito, le lleves a vendedor a columna y le deje también a fecha en columna. Y vamos a mirar nomás algo. Cuando la mayor cantidad de mis campos están en columna, para no decir todos, mi tabla dinámica se vuelve horizontal totalmente. Es decir, para llegar al total general me tengo que ir hacia la derecha y seguramente me voy a ir mucho dependiendo de la cantidad de elementos que tenga. Así también cuando todos los campos están en el área de fila, de hecho que ahora te voy a pedir que le lleve a los dos al área de fila, mi tabla dinámica se va a volver más vertical, más parada, es decir, de arriba hacia abajo, y para llegar al total general tengo que irme hacia abajo. Entonces, este es el sentido en la visualización de los datos en la tabla dinámica. Lo que concluye en entenderse es que aquel campo que tenga mayor cantidad de elementos tendría que verse en fila y el que tiene menor cantidad de elementos tendría que llevar la columna. Por lo tanto, concluyo diciendo que vendedor se queda en fila, fecha se va a columna, al revés, fecha se queda en fila y vendedor se va a columna.
Entonces, en ese momento, yo tendría que ver mi tabla dinámica lo más compacta posible. Ojo, que a propósito, estos elementos son, digamos, pocos, tanto para fecha como para vendedor, porque de ese modo sí tengo visible en una pantalla. Pero puede darse el caso en donde mis cantidades de elementos no sean pocos, sino que uno tenga 150, otro tenga 300, por ejemplo. Ahí no estamos hablando, digamos, de la visualización de una sola tabla dinámica, sino seguramente de los grupos de muestra de esa tabla dinámica para que pueda entenderse por lo menos la visualización de un grupo en una sola pantalla, y a partir de ahí ya son repeticiones, ya sean para abajo o hacia la derecha, dependiendo de qué cantidad de elementos tengo más, digamos, ¿verdad? Lo ideal siempre es visualizar hasta 2 elementos por tabla para que no sea tan complicado de entender, pero a nivel empresa normalmente no siempre se da eso, digamos, ¿verdad? A veces le tengo que poner 3 elementos en 3 campos en fila, 4 en columna, y mi tabla se hace interminablemente larga, digamos, y para comprender otra vez es todo un tema, ¿verdad? Entonces yo tendría que poder centrarme. De hecho, que a propósito quiero que a cliente le lleve a fecha, perdón, a fila, y a tipo de cliente le lleve a columna. Entonces a propósito voy a ponerle 2 campos más, uno en cada área. Entonces cliente a fila y tipo de cliente a columna, o localidad igual, nomás cualquiera. Entonces puedo ver que ahora para entender un solo grupo me es un poquitito más complicado, porque ya tengo nivel principal de fila sería fecha, porque está primero entre los que tilde, y cliente está segundo. Entonces es como que acá se le da el énfasis a la fecha y luego al cliente. Y lo mismo para columna. En columna tengo primero al vendedor y luego al tipo de cliente. Por lo tanto, yo voy a tener grupos de vendedor, y los subgrupos serían básicamente, o los elementos de cada vendedor serían los tipos de clientes. Entonces, para poder lograr cerrar uno de los grupos, por lo menos, tengo que hacer la lectura o hasta la última columna o hasta la última fila. Pero para no complicarme acá, por lo menos tengo que poder leer el grupo de la primera fecha y del primer vendedor. Entendiendo los datos que se visualizan ahí, justito nomás ahí no tiene ningún dato, digamos, ¿verdad? Pero vamos a suponer que, miren el caso de la fecha 14 de mayo del 2017 y total Andrés. Ahí sí tengo un grupo con datos por lo menos. Y si yo logro entender la visualización de ese grupo, de esa fecha con sus clientes y de esos vendedores con sus tipos de clientes, entonces yo voy a poder entender que todo esto se replica nada más, ya sea hacia la derecha con los diferentes vendedores y diferentes tipos de clientes, y hacia abajo con las diferentes fechas y clientes. Entonces, a lo que vamos nomás es, él trata de darle una secuencia lógica a la visualización de los datos, y dependiendo de qué sea lo que tilde primero en cada área, va a ir mostrando, digamos, los elementos para cada grupo o subgrupo, digamos, que tenga visible en cada una de estas filas y columnas. ¿Qué tal, me están copiando hasta acá? Está muy bien. Bueno, excelente. Hasta acá son generalidades, ¿sí? No estamos haciendo todavía ningún ejercicio, porque quiero que básicamente puedan conocer todo esto antes de arrancar, ¿sí? Entonces, en esta media horita que nos queda todavía de tiempo, vamos a destilar todos los campos que tenemos tildados hasta el momento. Vamos a dejarle vacía nuestra tabla dinámica y vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Entonces, en la tabla dinámica 1, que está en la pestaña de al lado, las instrucciones aparecen arriba de la base de datos. Entonces quiero que vayamos leyendo, ¿sí? Y vayamos desarrollando. Entonces el punto 1 es crear una tabla dinámica a partir de esta planilla en una hoja nueva. De hecho que ya lo hicimos. No sé, Neri, si vos tenés también ya hecho hasta acá eso. Ya está. Ahora la idea es nombrar a la hoja. Ojo que es a la hoja, no es a la tabla dinámica, ¿sí? Entonces, ¿cómo se cambia el nombre de una hoja? Normalmente, ¿cómo harían ustedes? ¿Cómo va a hacer, Araceli? Doble clic. Doble clic. Esa sería la forma más rápida de seleccionar el nombre y escribo encima. No hace falta borrar primero y escribir, sino al escribir ya se borra. Entonces a ese le llamo TD1. Perfecto, ya tengo. Siguiente. Necesito vendedor para verse en fila. Necesito fecha para verse en columna. Y aunque ningún ejercicio me lo pida, yo sé que si solamente tengo los rótulos, mi tabla dinámica no tiene ningún sentido. Por lo tanto, sí o sí voy a tener que encontrar algún campo que contenga importes, porque solo de esa forma yo voy a poder ver, digamos, un valor para poder ser analizado, digamos, ¿verdad? Entonces,
Si bien ahora que volvimos a generar de cero, vuelve a verse, digamos, la fecha en formato de número, en formato de fecha larga, voy a tener que hacerle el cambio correspondiente para ver en fecha corta. Y repito, si el ejercicio no me lo pide, sí o sí voy a tener que tildar el valor que tenga importe, porque solo así veo un resumen de los valores, digamos, ¿verdad? Entonces al tildar va a salir nomás, digamos, en varias columnas y todo esto sin formato numérico. Ya les había mostrado la opción esta de formato de número. La forma genérica en realidad es otra, ¿sí? No es ninguna, ni el formato de celda ni el formato de número, y de hecho quiero mostrarles ahora. En el área de valores se ve a suma de monto, ahí en la esquinita abajo, ¿sí? Si yo entro en la flechita que señala hacia abajo, a la derecha de suma de monto, voy a ver que todas las opciones tengo en la configuración de campo de valor. Si entro en la última, que es esa, va a salir un panel. Y en este panel justamente quiero que noten que al último aparece un botón de formato de número. Formato de número, entonces me permite ingresar a esa pestaña que también me daba el clic derecho de una sola celda y formato de número, una sola pestaña de número y las otras no vienen. Entonces ahí puedo hacer el cambio. Este cambio que sucede en este panel es ya, digamos, para afectarle a todos los valores independientemente de la selección que haya hecho en la tabla dinámica, y eso se puede ver que le cambia a toda la tabla, ¿sí? Bien, perfecto. Hasta ahí estamos en el punto 3, punto 4, que dice. Rama descendente. Bueno, y Vendedor. acá para entender conceptos nomás. Una cosa es ordenar vendedor por vendedor de forma alfabética. Otra cosa es ordenar los valores de cada vendedor, pero por orden, digamos, de mayor a menor o de menor a mayor. En este caso, ¿cuál es la opción que tengo primero para poder ordenar? De hecho, que ya tiene un orden o no tiene ningún orden aparente los vendedores, así como están apareciendo. Está de A a la Z. De A a la Z los nombres, ¿sí? Y si miro los totales, de hecho me voy a ir a la última columna, que está en la columna, ¿qué columna es? N. Si miro los totales, ¿está ordenado por algún importe mayor a menor a mayor o ninguno? No. Ninguno, no hay ni un orden. Entonces, si me piden, bueno, ordename un poco de A a la Z, entonces ya está listo eso. La tabla dinámica ya lo hace por mí, digamos. Ahora, si el pedido del jefe es, che, venme un poco para ver quién es lo que tiene más importe, quién tiene menor importe. Y ojo que acá nomás siempre mis ejemplos son de vendedor y demás, pero el de ustedes puede ser, no sé, qué tipo de datos es lo que manejan ustedes más en tabla dinámica, por ejemplo, para tener una idea nomás y hacerle los ejemplos más similares, digamos. Bueno, como están en áreas diferentes, puede que manejen diferentes datos, Sí. pero con que me Sí. digan uno de cada uno ya está bien. ¿Qué es lo que más de repente utilizan en su tabla dinámica? Y por ejemplo, el volumen por cliente por mes. Volumen de cantidad transportada, de volumen transportado Sí, por mes. Ok, ¿y vos, exacto. Neri, Sí. recursos humanos? Y total percibido en mes, de mayor a El menor. salario de la gente, ¿verdad? Bien, perfecto. Entonces, vendedor, si quiero llamarle, no hay problema. En tu caso, Araceli sería cliente, en tu caso sería funcionario o colaborador. Fecha podríamos manejar los dos, porque vos querés por mes, entonces a lo mejor puede ser uno por mes y otro, y el tuyo también probablemente sería por mes, ¿verdad? Para el tema del salario, ¿verdad? Entonces, nada, le cambiamos nomás los nombres y tenemos lo que más o menos se maneja, ¿sí? Entonces podemos continuar. En este caso, quiero nomás que noten que ahora necesito hacer tipo un ranking. ¿Quién es lo que gana más? En el caso de Neri, en tu caso, Araceli, ¿a quién lo que le trasladamos más volumen? ¿Sí? Versus menos volumen. Entonces, no sé, voy a ir haciendo un análisis para eso. Entonces, ¿qué opción tengo para organizar eso por importe? ¿Alguna idea entre ustedes dos? ¿Cómo haríamos para ordenar por importe ahora? Porque no quiero más ver por nombre nomás. ¿Qué harían? Eso es lo que quiero saber, Muy bien. Araceli. porque no sé. No sé, acá. No me acuerdo la Ese es el problema que tengo siempre. migración de No hay campo. problema. De hecho, eso es No, lo que le quiero mostrar. Simplemente quería saber no. si es por ahí alguien ya sabía cómo y queríamos ver nomás cómo, Sí. ¿sí? Bueno, ahora, para entender, igual que los filtros, porque ojo que cuando yo tengo una base de datos y entro a darle filtro, entro en el filtro y me muestra los elementos de esa columna. Y ahí también tengo la opción de ordenar de A a Z, de Z a A, y yo puedo jugar con eso, pero en una base de datos. Pero ahora estoy en una tabla dinámica y la tabla dinámica tiene un campo de vendedor en fila y un campo de fecha en columna. Entonces,
Tengo también los filtros para cada campo. ¿Y qué pasa si entro en vendedor? Porque ojo que ahora me están diciendo que haga el orden por vendedor. Voy a entrar un poco en el filtro del vendedor que está allá en la tabla dinámica, no en la lista de campo, aunque la lista de campo también tiene una flechita. Quiero irme al de la tabla dinámica, el que está en la celda A4. Y ahí, al entrar, voy a ver prácticamente lo mismo que veo en el filtro. Y las primeras dos opciones son de ordenar de A a Z y de Z a A. Pero, ¿qué ocurriría si selecciono ordenar de Z a A? Porque el ordenar de A a Z prácticamente no cambia nada, porque ya está lo ordenado de esa forma. Pero el de Z a cambia el orden de los vendedores. Lo que quiero mirar es si los importes totales también cambiaron o no cambió nada. Sigue desordenado, es decir, en ningún momento él le dio énfasis al total, sino siempre se ciñó a los nombres de vendedor. Ahora quiero que vuelvan a entrar en ese botón. De hecho, que vamos a entrar otra vez en el botoncito, pero en vez de entrar en ninguno de los 1 y 2, vamos a entrar en el tercero, más opciones de ordenación. Más opciones de ordenación me dan la opción o de hacer un arrastre manual, si le doy a aceptar, pero si no, puedo pedirle que sea de forma descendente, pero ojo que él siempre me trae el nombre del campo, que es vendedor, y en vendedor siempre tengo nombre. A no ser que yo entre en la flechita que tiene a la derecha, vendedor, y al hacer clic en esa flechita puedo ver que ahora me señala suma de monto. Si yo selecciono suma de monto, en ese momento recién él va a ordenar los importes y no los nombres. Entonces, al darle a aceptar, voy a ver, y si miro el total, de hecho me voy a tener que ir a la última columna, voy a ver que ahora la información está ordenada por importe en la última columna. El mayor está arriba, el que le sigue, y el último sería el menor valor. Se tendría que poder ver eso si es que lo hicimos correctamente, digamos, ¿verdad? Entonces, acá, dicho de otro modo, ya tengo un ranking por vendedor o un ranking por cliente, si ese es tu caso, o un ranking por colaborador, si es el caso de saber quién gana más, quién gana menos, etcétera. Puede que sea un ranking de descuento, un ranking de bonificación, un ranking de premio, un ranking de no sé, lo que se les ocurra que pueda hacer, ¿sí? En este caso en particular es el de vendedor y les mostré nomás que ese botón tiene dos opciones, o solo los elementos numéricos, perdón, de nombre o los valores que corresponden a los importes que se tienen en la tabla dinámica. Y si bien esa es la forma genérica de ordenar, también tengo una forma, siempre hay una forma más rápida. ¿Cuál sería la forma más rápida? Y en realidad en tabla dinámica, para no perder tiempo haciendo esas selecciones en el campo, puedo simplemente posicionarme en el importe. Pero ojo en dónde me posiciono. ¿Por qué digo eso? Porque en realidad acá tengo tres tipos diferentes de importe. Los elementos que están debajo de cada fecha son importes, pero no son los totales, son la suma de los elementos de esas fechas y de esos vendedores. Después tengo la columna total general, esa sí es la sumatoria de cada uno de los valores de los vendedores. Y después tengo la última fila, que también es la sumatoria de cada columna de fechas, digamos, de los diferentes vendedores. Y por último, el total general. Entonces, a lo que voy es, yo en realidad puedo estar posicionado o en los elementos, o en los totales de columna y fila, o en el total general, para pedir que se ordene. Pero acá yo tengo que enfocarme qué es lo que quiero analizar. Y como ahora quiero analizar los importes de los vendedores, voy a estar posicionado en cualquiera de las celdas de la columna total general, no en el total general global, ¿sí? Entonces, en cualquiera de esos importes, y ojo que digo cualquiera, el 39 o el 35, y ahí puedo hacer, y en realidad para ordenar tengo varias opciones, ¿sí? Una de las opciones podría ser clic derecho. En el clic derecho tengo el botón de ordenar o el comando ordenar que tiene otra vez una flechita. Entonces voy a entrar a ordenar de esa opción y tengo otra vez de AZ o de ZA. Pero en este caso cada uno de los botones me dice de menor a mayor o de mayor a menor. Como ya está ordenado de mayor a menor, el primero es el que voy a notar que cambia, ¿sí? Porque va a dar la vuelta, va a invertir, el menor va a ir arriba, el mayor va a quedar abajo, entonces voy a seleccionar el primero. Ahí puedo ver que ahora veo el 35.700 arriba y el 39 abajo, pero porque la posición fue en ese último dato, en la última columna, no en el total general. Si así puedo ver un ranking por vendedor, o por colaborador, o por cliente, yo también puedo ver un ranking al mismo tiempo de fecha. ¿En qué sentido? Si miro ahora los totales de la última fila, puedo ver que esos son los totales, pero están ordenados en una secuencia lógica, es decir, en una secuencia cronológica, porque las fechas se ven de lo más antiguo a lo más reciente de izquierda a derecha, digamos, ¿verdad? ¿Puedo hacer el cambio? También puedo hacer el cambio, pero ya que estamos con el tema de la posición de las celdas, voy a seleccionar cualquiera de las celdas que tienen esa última fila 9, menos el total general. Entonces me voy a poner nomás en uno de ellos y ahora voy a pedir ordenar. Y ojo que otra opción diferente de ordenar, que no sea el clic derecho,
Puede ser, por ejemplo, datos. Vamos un ratito a datos. Y en datos también tengo en el medio esos botones de A, Z, Z, A. Y en este caso, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero que se vean de derecha a izquierda el mayor valor a la derecha y el menor valor a la izquierda. Por lo tanto, voy a tener que entrar en el botón de A a Z. ¿De A a Z? ¿Menor a mayor? Sí, de A a Z. ¿Qué es lo que va a ocurrir? A propósito, le llevé al mayor valor por fecha a la derecha y al menor valor por fecha a la izquierda. Entonces, si leo de izquierda a derecha, voy a ver cuál es la fecha donde menos facturé o donde menos pagué o donde menos envié volumen. Y hacia la derecha voy a ver aquella fecha que más o facturé o pagué o vendí o lo que fuese que estoy analizando, ¿sí? Entonces, indirectamente a lo que voy nomás acá es que en una tabla dinámica tengo dos rankings. Un ranking por vendedor, si miro de abajo arriba, lo ideal es mirar de arriba abajo, pero pegado a esa información de la última columna tengo también la columna donde más facturé, que fue el 16 de mayo del 2000 no sé cuánto, y hacia la izquierda tengo la segunda fecha y a la izquierda otra vez tengo la tercera fecha y así sucesivamente. Entonces, una sola tabla dinámica me sirve para poder ver dos rankings al mismo tiempo y ahí ya va a depender de qué tipo de información combine para que ese ranking tenga sentido de, digamos, mirado de ambos lados, ¿sí? Hasta acá es una opción nomás, ojo que estamos haciendo un ejercicio de ordenar datos nomás. Entonces, como la posición fue, y de hecho que voy a marcar un ratito para que se entienda nomás, si selecciono en cualquiera de los datos de esta celda, el orden va a ser en la última columna, es decir, total de vendedores. Si el orden fue en la última fila, el orden va a ser del total de fechas, porque las fechas son las que están en columna. Ahora, ¿qué ocurre cuando la posición es fuera de estas áreas? O es en uno de los elementos que están arriba o en el total general. Y pido ordenar. ¿Qué es lo que va a ordenar Excel? Eso es lo que quiero que noten ustedes, digamos, ¿verdad? Entonces, en este caso, a propósito, voy a posicionarme en uno de los elementos. Vamos a suponer que te posicionas en esa fecha 15 de mayo, en cualquier celda. Y ahora le vas a decir que querés ordenar de menor a mayor, le vas a decir que querés ordenar. Entonces va a ser ordenar de menor a mayor, clic allí y vamos a ver qué es lo que cambió. Quiero que notes que los datos que están en esa columna ahora están 5600, 5650, 6300 y 7800. Esa columna era la posición y solo esa columna se ordenó con énfasis ahí y las demás informaciones que venían en cada fila se movieron también, ¿verdad? Pero ahora mismo lo que yo veo ordenado es esa columna. Puede darse el caso en que las otras columnas también estén ordenadas de esta forma, pero puede ser una coincidencia nomás también, ¿sí? En este caso, a ver un poco, si miro la columna del 17 de mayo, por ejemplo, puedo ver que no está ordenado de la misma forma como está ordenado ese, es totalmente, y también la última columna, y también bueno, el total general sí se ordena de mayor a menor, pero en este caso yo estoy viendo de menor a mayor, digamos el 15 de mayo del 2017, ¿sí? Entonces a eso nomás lo que voy. Las filas en realidad se mueven, pero el énfasis se le da a la posición de la celda activa otra vez. Ahora quiero ponerme en el total general y pedir un orden y ver qué es lo que ocurre. Me pongo en el total general, pido ahora ordenar y ahí ya depende como vos quieras, menor a mayor, mayor a menor y vamos a ver qué es lo que cambia. ¿Cambia algo o no cambia nada? De hecho que me da un mensaje de advertencia diciéndome que no puede determinar qué es lo que quiere ordenar porque justo está en el que viene de la columna y de la fila total, digamos, ¿verdad? Entonces no tengo la chance de ordenar desde ahí, sí desde la última columna o la última fila y también desde cualquiera de los elementos que tengo adentro de la tabla dinámica. ¿Qué tal patamos hasta acá? Bueno, esto era lo que veíamos en el pedido del ejercicio 1. Quiero que pasemos otra vez al ejercicio 1 a ver si hay algo más. Colocar los separadores de miles, creo que eso ya hicimos. Y ahora un autoformato de color verde. Todas las tablas dinámicas que ustedes hacen tienen el mismo color o ustedes van cambiando de color en cada una de las tablas. Normalmente, ¿cómo es? Yo normalmente dejo esto, no me lo hago. Este nomás siempre. ¿Y vos, Neri? Cambio, pero mantengo el color. Bueno, ¿y cómo hace ese cambio, por ejemplo? A ver, vamos a darle un poco a Neri un rato que comparta su pantalla, Araceli. Compartime un poco tu pantalla, Neri. Y a esa tabla dinámica que estuvimos trabajando recién, quiero que le ponga un color diferente, ¿sí? ¿Cómo harías?
Me ¿A está dónde nos vamos? estorbando el panel. Bueno, tranqui. En diseño de la tabla. Ok, muy bien. Si estoy en la tabla Tengo dinámica, opción. en el botón diseño tengo varias opciones. De hecho, que Excel tiene tres categorías: categoría claro, medio y oscuro. Y a partir de ahí puedo, si la orden viene de arriba y dice no, tiene que ser verde porque vamos a enviar a Brasil y ahí es verde amarelo, qué sé yo, entonces busco uno que sea verde y pum, le pongo uno de esos, ¿sí? Y con eso está, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando el pedido del color es uno y yo no tengo ni un color similar a lo que me piden, digamos, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Por qué digo esto? Porque en el diseño normalmente están las combinaciones de colores del tema que se está utilizando. Y si bien yo estoy en Excel, puedo decir, no, pero ¿cómo puedo tema si tema es para PowerPoint nomás? En PowerPoint lo que yo elijo un tema y me trae una combinación de colores. No, en realidad en Excel también yo puedo elegir los temas. De hecho, quiero mostrarles algo. Si se van a inicio un ratito, en inicio voy a ver que están los botones de cambios de fuente, de color de fuente y de color de fondo. Y si yo entro en cualquiera de esos botones, de las flechitas que están al lado de esos botones, puedo ver que sale la paleta de colores. Ojo que no estoy hablando de la tabla dinámica, estoy hablando del botón que cambia el color de fondo y el botón que cambia el color de fuente, ¿sí? Entonces, cuando yo entro a ver esta paleta de colores, puedo ver que la primera paleta luego se llama colores del tema. El segundo se llama colores estándar y el tercero se llama colores recientes. ¿Qué diferencia es lo que hay entre todo esto? Que la paleta de colores del tema viene asociado a una combinación de no solamente color, en realidad es tipo de fuente, color y formas o diseño de forma. Pero eso vamos a ver, digamos, enseguida. A lo que voy nomás es, si justo esta combinación de colores no tiene el color que yo quiero usar, no sé, por ejemplo, no tiene el amarillo, no tiene no sé qué color pueden querer usar ustedes, pero no está ahí. ¿Y cómo puedo hacer? Entonces, a lo que voy nomás es, quiero que noten que esa combinación de colores del tema son la misma combinación de colores que les ofrece el botón dar formato como tabla o el botón de diseños de tabla dinámica en sus colores, ¿sí? Entonces, a lo que voy nomás es, si yo logro cambiar esa primera paleta de colores del tema, yo entonces voy a tener colores diferentes en el momento que quiera aplicar en mi tabla dinámica. Y esto no solamente es para los colores de fondo, colores de fuente y para las tablas dinámicas, sino que es para todo lo que tenga aspecto de color en Excel. Para los gráficos, para las tablas, para los formatos, no sé, lo que se le ocurra que tenga color en Excel, cambia con ese cambio que yo puedo hacer, digamos, ¿verdad? Otro caso más, quiero que entren un ratito en el tipo de fuente, que de hecho dice Calibri y tiene una flecha. Quiero que noten nomás que al entrar en el tipo de fuente, yo tengo las primeras dos y dicen fuentes del tema. Entonces quiere decir que si yo cambio el tema, también esos primeros dos van a cambiar, no van a ser siempre Cambria y Calibri. Si bien Cambria va a ser para título y Calibri va a ser para cuerpo, los demás tipos de fuente que están abajo ya son todos los que están instalados en su máquina, pero fuera de eso también hay una fuente del tema que va a ir cambiando genéricamente en el momento que yo haga la selección. Y por último, quiero mostrarles nomás, a lo mejor no acostumbro a acompañar a una tabla dinámica con un flujograma, por ejemplo, o con un organigrama, no sé, pero podría darse el caso en donde yo necesite añadir una forma a la tabla dinámica o a un gráfico que luego voy a insertar en una tabla dinámica para poder, digamos, mejorar un poco el aspecto del informe que estoy haciendo. Entonces acá lo que voy a hacer nomás es lo siguiente. Si me voy ahora a insertar, y de hecho debajo de esta tabla dinámica nomás vamos a insertar algo, andate un ratito a insertar, por favor, Neri. Y en insertar, quiero que veas para que te voy a mostrar luego dónde. Ratito, voy a habilitar acá mi lapicito. Acá. En el botón o en el grupo de botones de ilustración, hay un botoncito que a veces tiene un texto, a veces no tiene nada, que es el que te va a permitir insertar formas, ¿sí? En este caso yo puedo insertar una forma, quiero que insertes cualquier forma y dibuja ahí abajo de la tabla, no sé, lo que se te ocurra nomás, no pasa nada. Dibuja nomás ahí, evidentemente cuando yo inserto de esa forma yo puedo tener unos formatos predeterminados también, y acá también uso el tema de combinación de colores, del contorno, de adentro, de las fuentes, de los formatos, etcétera. Quiero que entre en ese que te da diferentes estilos de forma, en esta flechita que va a habilitarte mayor cantidad de formato. Y quiero que seleccione uno de los de abajo, de la última línea. Si seleccionas uno de las últimas líneas, cualquier color, el que vos quieras, ahí, por ejemplo, vamos a tener ese aspecto
Pero, y ahora a propósito, le voy a mostrar dónde está el cambio de temas, ¿sí? Entonces, quiero que nos vayamos un ratito a diseño. Okay, perdón, se dibujó solo ese. Quiero que nos vayamos un ratito a diseño de Tenés que página. No sé por qué posicionarte se está en tu... bloqueando. O no sé Tenés que si posicionar... en diseño de página, Ah, disculpen, esperen que voy a borrar otra vez. Ahí. Entonces, en diseño de página aparece un grupo de botones llamado temas, que está a la izquierda luego. No sé si se ve en pantalla ahí los dibujos que estoy haciendo. Entonces, ahí hay un botón y cuando sí. entro a temas, puedo ver que ahí sí aparece, es muy similar a lo que es PowerPoint, ¿sí? En donde yo al cambiar el que es genérico de Office o de Excel, en este caso que de hecho es Office, voy a ver que va a haber un cambio masivo de mi información. ¿Qué cambia? El aspecto de color de todo lo que tenga color y que tenga ese formato de tema, ¿sí? O sea, color de tema, fuente del tema y las formas que yo tenga insertadas dentro de la hoja. Esto, si bien no es tabla dinámica, le afecta de forma indirecta porque estamos hablando de los cambios de colores del tema, que si no conocían, trato de mostrarles de esta forma, ¿sí? Y que le afectan de forma genérica a todas las opciones de color que puedan tener para que se visualice en un color diferente la tabla dinámica. Por eso nomás para mí es importante mostrarle y que ustedes entiendan, ¿sí? Entonces, fuera del cambio del tema que seleccione, de hecho quiero que seleccione uno diferente al anterior, quiero que ahora nos vayamos otra vez a posicionarnos en la tabla dinámica y al posicionarnos en la tabla dinámica quiero que nos vayamos otra vez al diseño y quiero que entren un poco en la combinación de colores y ahora pueden encontrar que no son los mismos. Entonces, ese cambio que hicimos en el tema le afectó acá a la combinación de colores que yo le pueda aplicar a mi tabla dinámica. Como siempre nomás está de forma genérica en el de Office, entonces yo siempre veo los mismos colores probablemente, ¿sí? A no ser que justo agarre la máquina de alguien que sí usa esto, entonces puedo encontrarme con esta situación en donde ¿qué le pasó a los colores que yo solía ver en el tuyo? No sale el rojo, no sale el verde, no sale el naranja, sale todo gris, sale todo negro, qué sé yo, digo cualquier cosa nomás, ¿verdad? Entonces, para poder pasarme, y quiero nomás que noten que esa forma que dibujó ahí abajo Neri también cambia en el momento que yo cambio la forma y cambian los tipos de fuente del tema y cambian los, de hecho, que si ahora entras en el panel de colores de fondo, de fuente otra vez, Neri, ahí en ese botoncito, ahí en la flechita que tiene eso, vas a ver que en la parte de arriba ya no están esos colores del tema originales, ¿sí? Hay otra combinación de colores, pero por el efecto del cambio del tema. De hecho, que si te vas también al tipo de fuente, donde hace rato salía un tipo de fuente, ahora ya sale otro tipo de fuente en fuente del tema, dice Century Shulebook y Century Shulebook también título y cuerpo. Ya no está Macambria y Calibri, que creo que eran los anteriores, pero eso evidentemente va a ir cambiando en la medida que yo vaya cambiando otra vez la parte de diseño. Y para el cambio de tema está ya en diseño de página. Quiero que volvamos otra vez a ingresar a diseño de página y volvamos nomás a seleccionar el mismo tema que estábamos para no tener complicaciones ahora con esta. Entonces, el que estaba seleccionado era el primero arriba, el Office. Y si nos sale otra vez la misma combinación de colores, denle nomás control Z hasta que salga el que anteriormente teníamos antes de guardar, ¿verdad? Y sin problema tendría que salir ese último. Repito, puede que ese Office que seleccionemos no sea el que corresponde. Por eso nomás digo que mejor denle nomás control Z hasta que se vea otra vez en el mismo color que dejaste en su momento, ¿verdad? Ese parece que era. Antes de insertar la forma. Ese era. Sí, Excelente. Bueno, ¿qué hora es? Y tenemos 2 minutitos, pero ¿qué le parece si dejamos hasta acá por hoy? Sí. está Esta va a ser bien. la dinámica Eh, del curso. Vamos a ir desarrollando entonces en esos días. Quedamos lunes, martes y jueves, ¿verdad? 2 horitas. Si a vos te queda bien, ahora. martes y jueves. Sí, está bien. ¿Ya bien? Bueno, Mañana Está ¿qué tiene creo mañana? que posiblemente yo tengo un workshop. eh, no me confirmaron todavía Yo no tengo que sí voy a problema en atender, pero cambiar, posiblemente. en reprogramar, ¿sí? No, O no sea, si ustedes creo, están no ocupados creo. o yo estoy ocupado, normalmente yo ya me reservo el horario para ustedes, pero si ustedes de repente tienen algo que no van a poder, que es imposible, ni un problema, avísenme nomás, total. Yo manejo mi tiempo y entonces pasamos nomás para el siguiente día y vamos corriendo hacia adelante nomás en los días pactados, digamos, ¿verdad? Si les parece bien. No hay ningún drama con eso. Me avisan nomás por lo menos una horita antes, ¿verdad? Si por ahí no Dale. van a poder, entonces yo ya sé que no vamos a hacer y ya hago otra cosa nomás. Pero
Si es por ahí, ya saben, antes me avisan, coordinan nomás entre ustedes y me avisan y listo. ¿Les parece? Dale, El link va súper. a ser siempre el mismo, o sea, para entrar a la clase va a ser siempre el mismo link, así que conserven ese correo, van a entrar. Yo esta grabación voy a subir a YouTube, eso le expliqué hace rato a Neri, pero es solamente para que ustedes tengan acceso a la información de lo que fue el curso y que puedan repasar en algún momento otra vez. Y ustedes nomás van a acceder a ese video, digamos, o sea, no creo que, no quiero que crean que yo le comparto a medio mundo ahí todo lo que ustedes dicen y hacen, ¿verdad? Bien, estamos hasta aquí por hoy entonces. Súper. Estamos Gracias, bien. Humberto. Quedamos Gracias, así. profe. Ok, hasta mañana si Dios quiere. Chau, chau. Bueno. Dale, gracias.